vamos a parar la película, que nos gustaría seguir viendo, ¿no? Por favor, podrían encenderla. Bien, vamos a pasar ahora a analizar la película. No solamente decíamos con fines de que nos sirva en lo personal, sino también con los fines que tiene este curso de formación tutoral, y un poquito haciendo énfasis en aquellos aspectos que metodológicamente están marcando, digamos, los grandes momentos de la investigación. Y yo quisiera en esta parte escuchar tus opiniones. ¿Cómo empieza la investigación? ¿Cómo inicia la investigación en esta película? Vamos a la ¿Con la epidemia? Con un problema, ¿no es cierto? Hay una epidemia, en este caso un brote de cólera, que reportan y hacen como una convocatoria a los investigadores para que pudieran ir, en realidad a un médico, ¿no? A un clínico, y un poco la decepción inclusive se ve de la imagen de la ciencia, se pasa también y se proyecta este video cuando se quiere enseñar los estereotipos y las actitudes que hay frente al científico. Alguna vez decimos inclusive, no ejerce la profesión, o sea, solo está dedicado a estudios, digamos, ¿no? Como se valoriza mucho más la función clínica. De ahí es que en una investigación con los doctores Maldonado y Villacorta, vimos que en San Francisco las percepciones frente a la ciencia de parte de los médicos es mala. O sea, ellos sueñan con ser clínicos, con ponerse el mandil, el baldí, cuidar al hospital, y cuando, digamos, eso no sucede y la imagen que tienen es de científico, digamos, eso lo ven como menos importante, o sea, más, digamos, socialmente menos reconocido. Y se ve en la película tan interesante cuando le dice, usted es médico, y le dice, no, bueno, no soy bacteriólogo, pero he hecho la licenciatura en medicina, aunque no haya atendido paciente, una decepción, ¿no? Como decir, usted no había sido tan íntegro, de tan tarde, ¿no? No es médico. Entonces, eso nos pasa también acá en las carreras de tecnología. Digamos, sueñan con el hospital, con la reproducción de los conocimientos, pero, digamos, no piensan en la generación de conocimientos, ¿no? No se imaginan, digamos, convertidos en investigadores. Eso no está exento de las otras profesiones. Las otras profesiones también sueñan con la forma reproductiva de la profesión, pero no se imaginan ellos como investigadores porque primero no hay una buena imagen del investigador, y por otra parte la enseñanza de la investigación es muy digamos, compleja en nuestra universidad y en muchas universidades del país. De ahí que, por ejemplo, yo recuerdo una experiencia del año 2010 más o menos, cuando convocó la ESI a un doctorado en el área de neurociencias, y yo siempre había hecho investigación social y dije, sería interesante que haga investigación cuantitativa, así, bien objetiva, ¿cierto?, desde las neurociencias, y me inscribí al doctorado. Y resulta que en el doctorado nadie tocó ni las bases mínimas de la investigación, porque en el nivel de doctorado desde los programas de otros países ya no se lleva investigación, porque ya todos saben investigar. En cambio, en nuestro medio, en el doctorado, seguimos pasando talleres de investigación, porque hasta ese periodo no hemos acabado de aprender la investigación, porque durante el pregrado, el colegio, por ejemplo, nunca hemos hecho ciencia escolar. Entonces llegamos a la universidad y de repente mi generación en especial, su primera investigación en el posgrado era un colapso total, porque primero dentro de los currículos no había. Ahora ya hay, pero en muchas carreras no se concluye con una investigación, sino aprobando la materia, y en algunas carreras inclusive hay en varios semestres, pero desgraciadamente no conducen al aprendizaje de la metodología de investigación. De ahí es que en la maestría nuevamente hay investigación. Y en el doctorado, ya les digo, en los doctorados europeos no hay investigación, porque ¿para qué ya van a enseñar algo que está ya tan enseñado para ellos? Para nosotros, aún en los doctorados, el cuello de botella sigue siendo la tesis. Entonces, ese es un aspecto que me gustaría destacar, cómo hay la forma de huir de la tesis por factores de imagen, por factores de metodología y de dominio de cómo se hace un proyecto de investigación. La investigación en este caso empieza evidentemente con la identificación de un problema, ¿no? O sea, el cólera.
Se desata el cólera y entonces este investigador, a través de esta película que también se enseña dentro de los talleres de investigación, los elementos personales de los trabajos. Hay un estudio bien bonito publicado, cuáles son los factores por los cuales las personas no terminan su tesis y creyeran que no necesariamente son los factores cognitivos, no son necesariamente los factores de hábitos de estudio, son los factores sobre todo relacionados a la cuestión de las familias. O sea, por ejemplo, que la familia no colabore, que la familia no ofrezca espacios, por ejemplo, de la vida cotidiana. Y acá en esta película se ve, o sea, claramente cómo se ve minado de aspectos de pareja, en este caso, que en nuestro medio pueden también ser los mismos y un poco más extensivos. A los hijos, por ejemplo, que se vuelven un problema en el posgrado porque no saben si lidiar con sus hijos o lidiar con la tesis o lidiar con otros asuntos laborales que entorpecen la calidad de nuestro trabajo. Un tutor tiene ese rol, tiene también ese rol. Tiene ese rol orientador. Yo recuerdo de un estudiante que venía de Potosí a hacer tutoría con nosotros y siempre que estábamos allá veía un señor andando por acá, por el segundo piso. Yo decía, debe ser su familiar, porque ya nos conocemos entre todos los que estamos acá caminando, ¿no? Entonces tampoco nunca entró, así daba una vuelta por acá y se salía. Ella tampoco me dijo nunca, es mi pareja o mi esposo que ha venido conmigo. Entonces yo obviamente no hice ninguna pregunta y así venía la tutoría. Ella era una estudiante de la Comas Frías. Entonces un buen día me dice, voy a ir tal día, ya todo el trabajo ya está como para que lo defienda, quisiera que miremos por última vez. Yo le digo, traiga su presentación, yo le quiero oír acá en el salón, que usted defienda frente a mí para que yo le diga cómo usted lo está haciendo. Ya, me dice. Resulta que se tarda en llegar, no llegaba el estudiante, hasta que digo que algo debe pasar en el camino, le mensajeo, no me respondía, y finalmente aparece y estaba pues llorando, ¿no? Le digo, ¿qué le ha pasado? Lo primero que imaginó, un accidente, una cosa así seria, porque ella venía en carretera, en autos, ¿no? No sabían exactamente cómo venía, pero me imaginaba que era así, en un vehículo de transporte desde Potosí, ¿no? Entonces le digo, ¿qué le ha pasado? Entonces, y ella me dice, no sabe lo que me ha pasado, me dice, lo he perdido todo el trabajo, mi computadora, y entre lo que sollozaba. Y al final me cuenta ya más tranquila y me dice, tengo conflictos con mi pareja. La vez que he venido acá me persigue, o sea, estoy aquí con usted, me está controlando en la puerta si efectivamente he entrado acá. Con razón yo lo veía así como merodeando, ese rato asocié y me dice, y cansado de que yo esté concentrado en mi tesis, finalmente le dije, salgamos a tal hora porque me va a esperar la tutora y hemos tenido un conflicto al momento de salir y siempre ha sido así que he tenido que hacer el trabajo. Tal vez que estábamos por la carretera, yo revisando mi presentación, los últimos detalles, hemos empezado a discutir, me ha quitado la computadora y la ha botado por la ventana, imagínense, o sea, tal agresividad. Y no es en realidad el único caso, uno como tutor va escuchando muchos historiales, hasta situaciones de divorcios dentro de ese proceso de la tesis, entonces interfieren en estos aspectos de la tutoría hasta cuestiones de orden personal, y eso se rescata de esta película, ver cómo tenía que dividir los tiempos, ¿no? Y se veía que no estaba tan concentrado ni en la investigación cuando el médico le dice, cierre el suero porque el suero se está yendo al diablo, y él aparentemente está haciendo algo, pero no está ahí. Lo mismo que cuando está en la casa revisando su marco teórico, estudiando en ese tiempo en libros, ¿no es cierto? Está pendiente de los conflictos personales que esta persona o que este médico tenía, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, ¿qué métodos aplica él? Hemos mencionado uno. Hace una revisión bibliográfica, ¿no? Y pregunta qué cosas se había hecho antes respecto del cólera. En ese tiempo, desde luego, no teníamos, como en la película de Un milagro para Lorenzo, se ve como los padres van a la biblioteca y en esos sistemas antiguos empiezan a revisar. O sea, básicamente el método científico es muy lógico, ¿no? Entonces, no podemos empezar un perfil si todavía ni siquiera sabemos cuál es el problema. Entonces, primero tenemos que, en este caso del milagro para Lorenzo, ver el problema del niño. E ir a la biblioteca a tratar de investigar qué se sabe sobre esa enfermedad, la leucodistrofia, ¿no? En este caso, lo que estamos intentando hacer más bien es que hay un problema y el hombre no conoce el contexto y ni se imagina cómo va a ser hasta que, como relataba ayer Patricia, interfieren problemas políticos, los nacionalistas, que hay un conflicto ahí político importante, las gestiones que hay que hacer. Los investigadores pasamos
hay una publicación también acerca de eso. El 75 o 73% de nuestro tiempo está dedicado a que falta el enchufe, que hay que hablar con la autoridad, hay que ir donde el rector, el vicerrector, que le niega, que le rechaza, que es un director o decano que obstaculiza, que dificulta. Ya les había contado la experiencia de esta facultad de casi cerca de $800,000, un fondo jamás obtenido por las áreas de salud. ¿Y cómo no hemos sabido administrar ese recurso? Por una mala gestión de autoridades en este caso, ¿no? Que han encomendado la investigación a alguien del área de trabajo social que no tenía ninguna experiencia ni trayectoria investigativa, de manera que no ha podido haber un diálogo de pares con los de España, y los de España han visto y han dicho, no vamos a poder hacer aquí nada, ¿no? De producto de eso hay dos protocolos que evidentemente son un aporte, pero que no hay una relación con la relación fondo, digamos, costo-beneficio. Entonces acá en esta investigación se va donde este emperador y les niega todo, e inclusive hay que ser diplomático. Dentro del equipo hay que tener alguien diplomático, de ahí que con el equipo del doctor Villacorta y Maldonado que trabajamos, cuando hay que ir a gestionar algo, lo mandamos al doctor Villacorta, porque el doctor Maldonado y yo, cero capacidad de diplomacia, o sea, somos muy directos, hemos tenido conflictos con el comité académico doctoral justamente porque no nos caracteriza la diplomacia. Entonces tiene que haber alguien en el equipo que vaya y dice el doctor César en el libro de Kepiris, dice una frase muy bonita: tuvimos que ser mensajeros, tuvimos que ser, dice, redactores, tuvimos que ser ilustradores de nuestro propio libro, y a veces cínicos e hipócritas inclusive, ¿no es cierto? Porque a pesar de que le dicen no, le dicen mándele al diablo, dígale que su traje no le queda, y él agarra y cómo disfraza la cuestión, porque él realmente tenía las habilidades de diplomático. Una buena investigación y un buen trabajo también se echa a perder cuando no tenemos capacidades, por ejemplo, para poder dialogar en el tribunal. Varias veces nos ha ocurrido acá. No está ninguno de los tutores en tribunales de esta facultad, pero nos ha pasado que cuando estamos en plena defensa alguien viene y no es asertivo con la respuesta, y antes de que el tribunal esté interviniendo exaspera al tribunal porque de repente toma la palabra muy precipitadamente y no ha acabado ni de oír, o entiende la intervención del tribunal como una afrenta personal, y entonces reacciona de una manera violenta, y eso ya altera el clima de un, digamos, desarrollo de un evento adecuado. Parte del curso de la tutoría también implica el saber poder regular un tribunal. El presidente tiene que ser no solamente una persona jerárquicamente con mayor grado, sino también que se conozca un poquito la trayectoria de ese investigador, ¿no es cierto? En cuanto no solamente a su capacidad de conocimientos, sino también en cuanto a los aspectos personales que hace. Hay, digamos, investigadores que no son buenos tribunales, pueden ser muy buenos investigadores, pero siempre tienen tendencia a querer empoderarse de la razón. Entonces, cuando esto, por ejemplo, impera, empaña en la calidad del ejercicio, que tiene por objetivo calificar un trabajo y no darle la razón al docente o al estudiante en este caso, de manera que no estamos en una pugna de poderes, estamos en la ponderación cualitativa y cuantitativa de un trabajo, aun cuando éste no comulgue con nuestro sistema de referencias o marco teórico. Alguien me puede estar hablando desde el conductismo, con el cual de repente no estoy de acuerdo, o con teorías dentro de sus disciplinas que ustedes no las avalan, pero si el investigador está tomando un marco de teorías y lo está sustentando y defendiendo bien, yo como tribunal no tengo que evaluar su posicionamiento teórico, que es además a veces contradictorio al mío, o embelezarme porque él está haciendo un trabajo como a mí me gustaría que haga, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, hay que tratar la idoneidad también. Importante, por ejemplo, en el sistema de tutoría, el poder omitirse cuando uno tiene inclusive relaciones interpersonales malas con alguien. Cuando hay animadversión, a veces uno tiene que viajar hasta el fondo de su casa, ¿no es cierto? Responde una carta y dice, estoy de viaje. O sea, estoy de viaje, no voy a participar, y sale elegante del ejercicio porque no es el espacio de la tesis un lugar para ajuste de cuentas, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ir a pelear quién tiene rivalidades. Inclusive hay que colocar tribunales que tengan una buena relación interpersonal, porque a veces las balas pasan encima del estudiante y el estudiante no tiene nada que ver en esta historia. Entonces, todos estos aspectos son importantes dentro de un curso de formación tutoral y están escritos o deben estar escritos en un reglamento.
En la parte inferior del reglamento hay aspectos de ética. En este momento la carrera está asesorando un trabajo que está llevando adelante la Universidad Amazónica de Pando para sus programas de la maestría en el área de Derecho. Y entonces estamos haciendo esa consultoría con la Universidad Amazónica porque no tiene sus reglamentos claros. Entonces ese aspecto lo vamos a incorporar en el último acápite que se refiere a la cuestión de la ética de los tribunales. Si hay preferencias familiares, por ejemplo, es difícil actuar tan objetivamente. Cuando ingresamos a un lugar estamos completamente plagados de valores, entonces es malo tener animadversión o como por ejemplo que yo sea la madre de la persona que va a defender o la familia muy directo, ¿no es cierto? No es ético porque de alguna manera todo lo que hace mi hija me parece bien y eso en nuestro contexto es muy plagado, o sea, realmente a veces hasta nos hacen preocupar porque parece que subvalorizan las capacidades de sus hijos. A veces dice, quiero que formes parte del tribunal de mi hijo, ¿no? Porque así puedes, digamos, ver que le vaya bien. No, confía un poco más en tu hijo. O sea, estamos en ese periodo en que nos cuesta todavía dejar, digamos, cuando somos docentes, tenemos la tendencia a guiar a nuestros hijos, a hacerles casi como un andamiaje, sin dejar que ellos ejerciten sus propias capacidades, porque el día de mañana ya en los siguientes tribunales no vamos a estar como papás, como familiares. Así que dentro de todos esos aspectos hay que cuidar los reglamentos de defensa y presentación de trabajos, ¿no es cierto? No es bueno que como familiares, amigos personales, conformemos parte del tribunal. Hace poco, por ejemplo, ha hecho su defensa mi director de carrera y obviamente tenemos una buena relación de trabajo y yo lo que he hecho es viajar. Me he omitido en una carta, ¿no es cierto? Porque no resulta ético que yo participe de su tribunal en este caso porque tenemos una relación de amistad y para eso tiene que ser un crecimiento en lo personal. Eso a veces ni siquiera está, o sea, fulano no puede ingresar a la defensa de Perengano, pero el tutor también cuando aprende todo este proceso tiene que sobre todo trabajar en el proceso, o sea, si quiere colaborar a su familiar, a su amistad, colabórele en el proceso, guíele, dele indicaciones, pero al acto de la defensa usted no interfiera porque ahí estamos entrecruzando factores que deslucen en realidad la seriedad del trabajo investigativo. Otros métodos que hemos visto dentro además de la revisión bibliográfica, que permanente se ha visto una transversal en el trabajo de este investigador, ¿qué otra cosa más hemos visto? Sería una investigación descriptiva, sería una investigación propositiva, sería una investigación cualitativa, cuantitativa, ¿qué sería? ¿Cómo la han visto? Opinen sin temor porque de todo lado se puede tener interpretaciones. Bueno, es una investigación empírica y usted diría cualitativa, o sea, más cuantitativa, más cualitativa, ¿no? Activa, participativa. Ese es un elemento que lo vamos a destacar porque es una película excelente para mostrar qué es la investigación acción participativa. Es un acápite interesante para mostrar. Ahora vámonos a la primera pregunta. Primero, es una investigación no solo descriptiva. El inglés no ha ido ahí a decirles esos son los problemas, los puntos de contaminación. Aquí está, hasta luego que les vaya bien. En realidad acaba con una propuesta, ¿no? El traslado del agua a través de esos ductos de bambú hasta que llegue, digamos, corte esa distancia de los 500 metros a los cuales la población no iba a poder ir a hacer un par de baldes, ¿no es cierto? Ya había un rechazo a que sigan, por una parte, enterrando los muertos cerca a las orillas del río, por un sistema de creencias interesante que hay que analizarlo dentro del contexto. Patricia contaba ayer lo de las letrinas, les he contado los del Papa Nicolau, o sea, parecen cosas tan obvias, ¿no? Sin embargo, están completamente presentes. En este momento hay un doctorando de la Universidad de Barcelona, que está en la Universidad Amazónica de Pando y alguna relación con el municipio, y están haciendo unas viviendas sociales para las poblaciones, digamos, originarias de las zonas de Filadelfia, no recuerdo unos nombres bien extraños, tienen esas zonas cercanas a Epitaciolandia, a Basilea, que están colindando con el Brasil, y me comentaba cómo los diseños urbanos inicialmente hechos, diseños de viviendas para estas familias, realmente eran el normotipo de diseños urbanos, pero puestos casi en medio de la selva, ¿no es cierto? Entonces, cómo han tenido que reestructurar materiales, formas de organización, ir a preguntar cómo funciona la familia,
¿Cómo son los sistemas? Imagínense, van a pasar de las casas improvisadas, así de las chozas, van a pasar a viviendas. Ese paso tendrá que ser así tan abismal. Quizás haya que hacer estudios previos. Por ejemplo, en Papajasi, en el Alto, muchas familias metían a los animales inclusive dentro de la casa. O sea, como veían que sobraban ambientes, le han hecho un corral ahí a los animales y se han metido otro problema, las bichucas y otra serie de animales con los cuales uno no puede convivir. Entonces, toda esa cuestión hay que estudiar. Acá se ve esa gran potencialidad de la película. Es un estudio no solo descriptivo, no ha dicho estos son los sistemas de contaminación del cólera, este tipo de agente está produciendo, sino que inclusive ha estudiado los mecanismos por el cual se estaba transmitiendo la enfermedad, ¿no? Y finalmente acaba con un estudio propositivo, pero además se hace un experimento que ya no hemos alcanzado a verlo, porque después recogen el agua para ver y el agua está limpia. Está limpia y de pronto la película muestra que va a haber otros factores más de contaminación, mostrando la dialéctica de todo conocimiento, ¿no es cierto? Que una parte arreglamos, pero de pronto surgen otros problemas. Si bien, digamos, la tecnología nos ha traído grandes ventajas, digamos, para el aprendizaje, la comunicación, ahora, ¿con qué problemas estamos enfrentando la tecnología? Con una excesiva dependencia, con una excesiva dependencia de la tecnología, y ahora ya también estamos en el uso racional de la tecnología, inclusive que había sido ayer el corte de luz por el centro, ¿no? Teníamos un taller por la mañana. La gente ha perdido la energía eléctrica y ya no sabía qué hacer, porque todo lo tenemos acá. Antes dábamos clases en la pizarra y ahora encendemos y hacemos un karaoke. Hay gente que no sabe ni qué tiene en sus pizarras, su contenido, y solamente lee y lee lo que estaba ahí. Y eso nos ha ocurrido el día de ayer. Las personas se han resistido a continuar el taller porque no había energía eléctrica. Yo digo, pero acá tenemos un par de marcadores, vayan explicando. No han querido para nada. Entonces, eso también nos está trayendo otro problema de una excesiva dependencia de la tecnología en el uso cotidiano, en la enseñanza, en los niños, etcétera, ¿no es cierto? Acá en la película se va a mostrar que se acaba la contaminación por el agua y empieza otra problemática ya también, que es el nuevo ciclo de cómo enfrentar. De manera que no hay ninguna tesis, estudio que termine con una investigación y hay asuntos cerrados. Usted no. Y de ahí es que muchos formatos, de las revistas en especial, ya no usan el acápite de conclusiones, porque el conocimiento no se ha cerrado, nada puede concluir. Y en realidad se está, en algunos casos, terminando con la discusión y unas últimas ideas, párrafos destinados a cerrar el proceso que se está desarrollando en ese momento, o en algunos casos aparece el acápite consideraciones finales, ¿no? Que es a lo que el investigador está arribando. El formato INRIT, perdón, no sé si alguien tiene un marcador en la sala. Seguro que Marisol tiene marcador. Hemos quedado desposeídos del marcador y de la llave además, ¿no? En ese sentido, el formato INRIT al que hacíamos mención, por ejemplo, muchas gracias Marisol. No tiene uno, miren, mi revisora tiene 3. Sí, pero lo voy a necesitar. Y diríamos que el formato INRIT ya nos hace mención de que las conclusiones ya no están tan presentes, que hay una introducción, una metodología, hay resultados y hay discusiones. Y que de repente no todas las investigaciones van a tener el acápite de conclusiones. O sea que otra vez se inicia un ciclo nuevo una vez que hemos resuelto una determinada problemática. ¿Qué más hemos podido ver en la investigación? Decía usted, empírica, cuantitativa y de repente usted, cualitativa. Es una investigación que se la puede leer desde los dos lados. Se la puede leer cuantitativa porque había un hombre que estaba con su microscopio analizando y cuantificando la presencia o no, en este caso, de el cólera, ¿no? Ver si el agua tenía contaminación, ha estudiado el tomate, decía, ¿no es cierto? Y ver si a través de los cultivos y el agua de riego también estaban llegando a las verduras la infestación del cólera en este caso. Entonces eso había que cuantificar. Por lo tanto, ahí hay un método de la observación, o sea, había que observar, ¿no? Una observación a través de un medio auxiliar, en este caso una herramienta que es un microscopio. En investigación social las observaciones las hacemos a veces con instrumentos, como el comportamiento de la persona, satisfacción del cliente,
Por ejemplo, guías turísticos en la ciudad de Sucre. Sucre es una ciudad, por ejemplo, amigable con el turismo, salir a las 7 de la mañana el sábado, no encontrar dónde desayunar con el arquitecto, o sea, querer mirar la casa de esa, que en un momentito va a pasar a visitar porque está a media cuadra y valdría la pena que lo aproveche, estará abierto, o sea, es una zozobra, hay un letrero que diga ahí, la casa de esa se abre de toda a toda, voy a observar, digo, nombre del museo, Museo Costumbrista, bien, ese dato ya lo recojo, horario de atención, un vacío total. Es más, de repente si hay una suspensión excepcional, no está en la internet. En la internet hasta puede estar otra dirección también. O sea, la desactualización de las cuestiones que tenemos en cuanto al turismo son complicadas y nosotros la vivimos, que recibimos profesores de otros países y no sabemos qué hacer, dónde buscar. El otro día la doctora Bernarda Méndez Roca ha traído una presentación para los adultos mayores y le hemos pedido que haga horarios de museos que pueden encontrar, todo, y le hemos dicho, por favor, eso no existe en el municipio, ¿nos podrías facilitar tu presentación? ¿Y para qué? Para entregar a los profesores, porque los profesores tienen interés de venir a recoger o a dar clases en nuestra universidad, pero también quieren conocer nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y realmente enamorarse de nuestra ciudad, y nosotros quisiéramos que así sea. De esa manera es que conservamos contacto con los profesores de la Universidad de Salamanca y de Almería, que reiteradamente trabajan con nosotros, porque hay, además del componente de que compartimos temas de interés, hay componentes relacionados con el contexto. Este inglés de un contexto tan distinto, ¿no es cierto?, acaba apasionándose de ese lugar, porque se veía cómo admiraba las montañas, los lugares, a pesar inclusive del maltrato de la gente, que lo interpretaba como realmente un extranjero, que hacía ahí, etc. A pesar de esos malos tratos, había un alto componente que es el que a veces nos hace insistir en nuestro tema de investigación, ¿no? Entonces ahí está la tutoría, cuando alguien decía ayer, no es fácil sacar los datos de ese lugar, pero queremos hacer en ese lugar, confiamos en el cambio de ese sitio, y el investigador ahí también tiene que demostrar su persistencia. Mandamos estudiantes a veces a los centros para que hagan sus convenios, y de repente un mal diálogo con el director o la directora de un determinado centro determina la negativa de ese aspecto, porque dicen, no, usted no, con este grupo no. Entonces vuelven y dicen, no nos ha querido dar autorización para que hagamos la investigación ahí. Sin embargo, aparece otro grupo, dice, no, nosotros nos ha dado. Y eso de qué va a depender también, de qué palabras usemos y de la pasión que tengamos. Un día le ha negado, vuelve al día siguiente a insistir, le ha pedido que lleve además una propuesta, lleve usted la propuesta, o sea, persista en su trabajo de investigación. Con frecuencia vemos, este tema no da, no hay bibliografía, entonces me cambiaré a este otro tema. No, este tampoco no me está convenciendo, mejor a este otro me cambiaré. Y al final tengo 4 o 5 temas a medias y digamos, no avanzo ninguno. Tengo que persistir, tengo que insistir, tengo que crear también una red, como hablábamos con el arquitecto, de no ser investigadores solitarios. O sea, tenemos que hacer alianzas, porque el rato que yo esté decayendo en mis fuerzas, el otro me va a empujar. La película para jóvenes también enseña eso. El investigador está medio perdido y le dice, che, atiende el suero, ¿no es cierto? Entonces, atiende el suero. En otro momento, tiene que haber también buenas relaciones interpersonales entre los investigadores. De ahí es que no se puede hacer investigación, es como compartir no solamente un sistema de trabajo, también se comparte un sistema de valores. Y de ahí que cuando hay que celebrar algún hallazgo, finalmente en las probetas se toman el martini y se van felices, ¿no es cierto? Parte de la actividad investigativa también de colaboradores es tener esos espacios para el ocio, para la recreación, que forman un componente importante de vínculo entre nosotros. ¿Quiénes tienen más tendencia a fracasar? Los investigadores solitarios. Ser un investigador solitario es terrible. O sea, hay que vincularse con uno, con otro, y en cada generación nosotros logramos más bien atrapar a un estudiante, a 2 estudiantes, y nos parece un logro. Con Raiza León nos estamos acompañando ya durante 3 años. Eso es una relación buena. Con Carolina Maldonado estamos acompañados más o menos hace unos 10 años ya de hacer investigación. Entonces eso es bueno, porque realmente ya hemos logrado que se vaya formando en esa carrera investigativa y que realmente le guste. Entonces ese también va a ser una cuestión de actitud, ¿no es cierto? De ver que descubramos esos talentos en cada uno de nosotros. Pero hay la tendencia a fracasar más si somos solos. Ese es un aspecto. Si el inglés no hubiera tenido la presencia de ese médico allá,
aún de ese otro agregado extranjero que también estaba en ese sitio, que aunque no era de su equipo, era un gestor. Con él correteaba una otra diligencia, y eso también hay que tener en el equipo. Les voy a pasar al grupo la presentación del doctor César Maldonado, que realmente tiene unas palabras muy bonitas para describir todo lo complejo que es ser un investigador en nuestro medio, que ese 75% del tiempo, 73 o 75 en esa publicación, se pasa mucho tiempo en escritorios, en tratar de convencerle al otro lo importante que va a ser una idea, y de repente para los estudiantes ese tiempo se les vaya buscando los formatos. Ha cambiado ahora el formato, ahora va a ser otro, ¿no es cierto? Entonces eso es darle la vuelta completamente, el castillo de naipes que tenía armado, un soplo y todo se ha caído, porque realmente está completamente inseguro de los cimientos que en este caso determinan al principio en una investigación el formato. El tutor le dirá, no, pero eso no es problema, antes el marco teórico estaba adelante, ahora tú lo pasas nomás al capítulo 2, sí, pero eso en mi mente no es tan fácil de pasarlo porque apenas me estoy clarificando, ¿no es cierto? No tengo tanto manejo al inicio. Otra cualidad, decía la doctora Patricia, está referida a la investigación acción participativa. Las acciones primeras que estaba teniendo podían haber inclusive terminado con el fracaso del proyecto, con que lastimen a la familia. En nuestra vida cotidiana en Bolivia puede terminar inclusive con que realmente alguien nos corte la fuente de financiamiento, o de repente con que nuestro tema sea rechazado. Mucho les pasa a los estudiantes que al no utilizar las palabras apropiadas, sus tutores o sus tribunales en algunos casos les dicen, no, el tema está rechazado, busque otro tema. Porque no hemos sabido en este caso implicar, involucrar a la comunidad. En este trabajo se ve de una manera muy interesante cómo a la visita a este emperador finalmente logran convencerle de que las tropas también sean partícipes de ese proceso de la construcción, de que entre ellos dos no iban a poder hacer. Los médicos SAPSI con frecuencia, les decía el otro día de nuestro encuentro, creo que en el segundo encuentro, cómo se pasan, en lugar de atender el proceso de salud de enfermedades del programa social de medicina familiar y comunitaria intercultural, en lugar de trabajar con las enfermedades, las mesas de salud y las mesas en realidad de trabajo desde los municipios, para inscribir ante el POA, les piden a ellos que hagan, por ejemplo, refacciones de la escuela, les piden que hagan refacciones del colegio, les piden del hospital, les piden que hagan muros de contención para el agua, por ejemplo, ¿no? O que hagan riego para los cultivos, porque ahí está el problema de desnutrición de los niños. No hay verduras porque eso está trayendo más rendimiento académico, entonces como no hay buena plantación, huertas de verduras por falta de agua, entonces necesitamos sistemas de riego. Haga usted eso. Entonces, muchas veces hemos leído con el doctor Robert Linares, ahora decano de la Facultad de Medicina, trabajos y decíamos, pero este trabajo no creo que un alumno de primer año de Ingeniería Civil le va a dar la zurda a esta persona, porque este trabajo estará bien hecho, no él ha pedido que sea ayuda de alguien, digamos. Pero entonces, él como médico, ¿cómo está aportando en el conocimiento? No está pudiendo aportar porque realmente la mesa de salud en el pueblo, en la comunidad, en el municipio, le está pidiendo algo que él desde su sistema de conocimientos no tiene por qué hacerlo, aunque tenga nociones generales. Él podría aportar mejor con esto. Entonces, ¿qué hace la investigación acción participativa? No solamente involucra a la comunidad, decíamos en las láminas primeras, que ahora vamos a repasar un poquito, sino que además puede pedir una investigación acción colaborativa. Ya pocos temas podemos leer solo nosotros desde nuestro marco de referencias. Muchos de nuestros temas requieren la interacción de la sociología, de la psicología, de la estadística, requieren interacción de un estudio económico. El libro la presentación del libro a la que ustedes asistieron mostraba justamente eso, como un tema de infancias puede ser leído desde economía con Ingrid Orlandini, desde la parte de la arquitectura con Carla Jaliri, desde la parte de la psicología social, cuando se hablaba, por ejemplo, de los juguetes, de qué juguetes eligen las madres para educar a los hijos y cómo desde ahí se van, digamos, configurando las percepciones y los roles de género, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver elementos en los cuales se puede interactuar desde distintas perspectivas, y aún así los doctores César Maldonado y Richard Villacorta hicieron un aporte interesante, porque
filosofaron sobre la discapacidad, ¿no? Desde la sociología de la discapacidad se ve cómo ellos históricamente han ido recreando desde los patrones o modelos de prescindencia al modelo médico de la discapacidad hasta el modelo social con Carolina Ferrante. Entonces, todo un tránsito histórico interesante donde en esta investigación lo que se ha hecho es pedir la colaboración de un externo. Acá lo que se ve es la colaboración de la tropa de soldados, ¿no es cierto?, que acaban yendo al sitio para construir esta propuesta, porque de otra manera el médico y el bacteriólogo no lo hubieran podido hacer. Es más, podían inclusive correr el riesgo de que la población les estropee su proyecto. Y se ve lo cualitativo. ¿Cuándo se ve lo cualitativo? Cuando, por ejemplo, se recogen las percepciones de la población. Aunque no está puesto el énfasis ahí, habían ritos y costumbres alrededor de la muerte, alrededor inclusive de cómo se iba a hacer todo ese proceso de entierro del cadáver, lo que es fundamental, por ejemplo, en el tema del cólera, ¿no? Ver la incubación que se va a dar a raíz de la conservación, por ejemplo, de varios días del cadáver dentro de los domicilios. Y esa problemática en Bolivia, por ejemplo, en el ámbito de salud no la hemos superado. Seguimos con los problemas ahora del Zika, hay otro rebrote también de dengue en nuestro caso, ¿no es cierto?, y el dengue hemorrágico, y estamos con los problemas ahora de la microcefalia que está dejando el Zika. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación que ya no es solamente de orden médico? En realidad ese es un problema ya también desde el punto de vista de la sociología. O sea, ver en qué medida la gente, cuando se dice, por ejemplo, mantenga limpio su vivienda, no deje envases que contengan agua acumulada o detenida, y la gente dale con que sigue y sigue, ¿no es cierto?, como veíamos en la película. Entonces hay elementos cualitativos en esa investigación interesantes cuando de repente bajo una ordenanza así un poco brusca les obligan a desalojar, cuando en realidad el momento en que se vaya el inglés, esas costumbres van a regresar si no se ha trabajado de una manera un poco más profunda, ¿no ves? Saber bien a partir de qué se van construyendo sus imaginarios de muerte, de entierro, etcétera, van a ser muy importantes. En nuestro medio nos pasa lo mismo. El gran problema del sistema de salud en Bolivia es ese. O sea, creer que el sistema va a seguir siendo biomédico. El lavado de las manos, por ejemplo, ¿no? La alimentación de los niños. Todo eso no solamente pasa por distribuir estrellitas, como se llaman estos micronutrientes, chispitas. Las chispitas o el Carmelo en los adultos mayores, porque después vemos, ¿no? Se vende Carmelo a la mitad del precio y vemos venta de la lactancia materna, cuando está calculado en realidad para que la madre y el niño consuman esa cantidad. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro requerimiento? Ahora, si no podemos consumir esa cantidad, porque tal vez también la fórmula está importada de algún otro sitio, ¿no es cierto? Eso es falta de investigación. De repente la cantidad que están proporcionando no es la adecuada. Yo he escuchado inclusive comentarios a los adultos mayores, Franz nos puede confirmar, no hay que tomar Carmelo porque dice que es nocivo para la salud, que el gobierno de Evo Morales nos está queriendo liquidar a los adultos mayores y nos está dando Carmelo. Muchos abuelos no toman y lo venden por el temor a que tenga eso. Entonces, es cuestión de dar así, no tendrá que pasar por un proceso investigativo más minucioso, donde inclusive se explique, se socialice, y no solamente con una ficha se entregue el Carmelo, así como entregar dulces, ¿no es cierto? No sé cómo es su experiencia, ¿toman las personas mayores del Carmelo? Por su condición de salud, la mayoría no toma, porque tienen diabetes y el Carmelo tiene índices elevados de azúcar, y entonces en vez de mejorarlo los empeora. Como usted dice, hay mucha gente que lo ve y tienen el temor de mejor no consumo, eso me hace mal, y siempre han hecho mala propaganda de que no se puede tomar esto, mejor consumir todo producto natural y alimentarte mejor. Lo mismo con el lenguaje, ¿no? En el proyecto. En el proyecto ya 2 años seguidos, pese a la formación y a las intervenciones ya especializadas que se están dando de estimular el lenguaje, sigue habiendo rezago, y no es solamente en poblaciones vulnerables como los niños acogidos, es también en niños de colegios particulares, de kinders, de buen nombre, de familias. Y los papás dicen, es que ha comido queso, es que le voy a dar vino, es que así siempre tardan en hablar, hombrecito es.
y eso luego afecta la lectoescritura, los procesos de comprensión lectora, ¿no ve? La formación del universitario y después el desempeño del profesional. Tanto así que en algún momento se nos ocurrió cuando estaba inscribiendo los temas para la Feria de Ciencia y Tecnología, donde iban a haber financiamientos universitarios a nivel nacional desde el CV para proyectos que tenían que ver con esta problemática. De ahí es así que por esa falta de estudios, por ejemplo, en esta carrera no se ha podido abrir la carrera de fonoaudiología, que es una carrera realmente de altísima demanda por esa cuestión de la importancia que destaca Carolina de los niños y también de los adultos mayores. A medida que vamos enmudeciendo en la adultez mayor, nuestro repertorio y nuestra capacidad cognitiva también va cayendo, ¿no es cierto? Entonces, es en los dos momentos fundamentales que en todo el continuo de la vida está, pero esto al empezar y al terminar nuestro ciclo vital es fundamental el tema del lenguaje. Entonces, ¿qué pasó con esto que señala Carolina? Tan interesante fue que la problemática no solamente es, como señala, en gente con un bajo nivel educativo. En realidad nos ocurrió con las autoridades. Cuando nosotros propusimos y dijimos, denos un fondo económico para la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel nacional para investigar el tema del lenguaje en niños, en adolescentes y en universitarios. Hay universitarios que no pueden componer una oración, lo que realmente denota, ¿no es cierto?, la afectación que hay entre el lenguaje y entre capacidad cognitiva. Esto lo dijeron los autores, imagínense, desde Wittgenstein, que es un filósofo, desde el año 1600 se habló de la importancia cuando este autor dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente, ¿no? Entonces ya empezó a decir cuán importante era. Más tarde aparece, más o menos en 1980, por ahí, Bourdieu, y dijo este autor que las clases sociales que privilegian menos la educación van a ser aquellas que van a tener mayor postergación en la posibilidad que le llama del capital simbólico, es decir, el capital de conocimientos, el capital económico, el capital social, ¿no es cierto? Y a todo ese conjunto cultural le llama él el capital simbólico. Como a menor repertorio de vocabulario, de capacidad para desarrollarnos a través del lenguaje escrito, oral, etcétera, vamos a tener menores posibilidades. Y ahora escuchábamos esta mañana unas noticias en la casa y veíamos cómo inclusive los problemas de ortografía, o sea, no solamente son cuestiones de forma, ¿no?, sino que son la esencia de las palabras, cómo van cambiando. Y ni qué decir del tema de la comprensión lectora, la capacidad, por ejemplo, del metaanálisis, o sea, dejar la concreción del mensaje y entender el metalenguaje que eso está aportando. Todas esas capacidades son tan interesantes que les he contado, creo, es un chiste que a mi hija no le gusta que cuente, pero realmente es de la vida real. Un periodista del canal universitario sí visitó la tecnología en el momento en que se estaba dando el rechazo al 21F. Entonces acercó a un grupo de universitarios en tecnología y les preguntó y les dijo, bueno, ¿a ustedes qué les parece el 21F, ¿no?, y el desconocimiento o el rechazo de don Evo Morales frente a este dictamen? Y entonces los estudiantes le dijeron, no, nosotros no sabemos, vayan a preguntar a sociología. O sea, los estudiantes de tecnología creen que están suspendidos de la realidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo que preguntan de sociología? O sea, usted como ser humano, como habitante de este país y de este planeta inclusive, no tiene ninguna opinión al respecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los chicos son tan concretos y a veces están viviendo así en ese tercer entorno? Saben más de las redes sociales y no saben de los problemas del cada día. Ese chico sabe cómo ingresar a muchos sitios y no sabe resolver un problema básico, por ejemplo, en su casa. No sabe preparar su alimento, lo que les contaba ayer. No va a ir a estudiar a Sucre porque le hay que despertar en las mañanas y ¿quién le va a despertar? O sea, ese mismo chico que habita en el tercer entorno todavía es un adolescente a los 19 años más o menos que tiene este joven, y ese no es una situación particular, es la generalidad que vamos viendo en las aulas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo en esta investigación resulta importante y cómo a veces ni las autoridades toman conciencia de ese aspecto y nos contestan en aquella oportunidad, no se va a poder dar el fondo económico para el estudio del tema del lenguaje, desarrollo de capacidad de comprensión lectora y otras competencias verbales, lingüísticas y de comprensión, porque dice eso se va a resolver, dice, eso se resuelve con técnicas de estudio.
De esa manera se resuelve. Entonces sería, digamos, inútil el poder dar un fondo económico para investigar. Eso solamente es problemas de técnicas de estudio. Entonces ahí estamos viendo las cosas por la costra, ¿no? O sea, por realmente la recapa. Y en muchos de los problemas que tenemos acá en esta película, pues digamos, saquen los cadáveres de las casas y los vamos a obligar con un policía al frente de que se entierren donde deben ser. No, así no funciona. Los procesos sociales son de larga data. Sacando la ley 223, no decimos, no nos habíamos dado cuenta, las incluiremos a las personas con diversidad funcional. No, nuestros arquetipos, nuestros imaginarios y nuestras prácticas son procesos muy lentos de cambiar. Implica mucho los procesos de sensibilización, información, capacitación y de que nos apropiemos de nuevas formas de ver la realidad. Entonces el sistema de salud, yo me atrevo a decir eso, en cada uno de sus ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de aborto, el tema de, por ejemplo, infancias, el tema de adulto mayor que estamos conversando, el tema que tiene que ver con el Papa Nicolau, el control del cáncer de mama, el famoso control, por ejemplo, del cáncer de próstata, o sea, tan inclusive hasta por relatos muy machistas, ¿no es cierto? O sea, ¿fuiste o no fuiste ya que te metan mano, por ejemplo? Ese es un término que muchos hombres en las oficinas utilizan, sobre todo cuando son fábricas, empresas donde hay alta cantidad de hombres, entonces ninguno se va a hacer control. Porque hay imaginarios acerca de cómo es que las personas que van a acudir a este examen se someten a esa vergonzosa situación de que alguien tenga que palpar el tamaño de esta estructura orgánica de la próstata, ¿no es cierto? No parece algo ofensivo. Eso forma parte, en realidad, de todo un proceso que tendría que desarrollarse y que no sea con policía, porque hay un día que está destinado, dentro de la función laboral, de permiso para irse a hacer esa prueba. Hace poco pasaron la estadística, en mujeres es mayor, pero en hombres las cifras son sumamente bajas y el índice de afectación de cáncer de próstata en los hombres no ha disminuido con esto, a diferencia de las mujeres, que ha disminuido bastante en las poblaciones. Ese, por ejemplo, es un dato que nos muestra cuán importante es la investigación, acción participativa, sensibilizar a la población. ¿Qué marco teórico ha utilizado este autor? Así según podríamos inferir. No seguramente autor año, porque no lo ha documentado, a diferencia de la película de Un milagro para Lorenzo, donde se ve qué concepciones teóricas se están manejando para enfrentar la problemática de la subida de la grasa, ¿no es cierto? Y cómo a través de la introducción del aceite, en este caso de linaza, ¿no? Empieza, que está procesado, empieza a descender la grasa mala, digamos, cómo suben los niveles de grasa buena. En esta película, ¿cómo se ve ese marco teórico? A partir de que empieza a revisar, digamos, no interviene esta persona desde un marco de referencias que podía haber intervenido, ¿no es cierto? De, por ejemplo, purificación de las aguas que en este caso del río estaban contaminadas. Podría haber creado un sistema de purificación de agua. He visto en la Universidad del Valle, participado de algunos trabajos que hacían su defensa unos ingenieros civiles, y muchos de ellos están dedicados, por ejemplo, a ver ahora el tema de la cosecha de agua, ¿no? Porque en determinado periodo del Sucre, en las poblaciones tenemos gran cantidad de agua que al final se va y se elimina, y llega la etapa de la sequía y no tenemos capacidad, o perdemos mucha agua. Entonces muchos de ellos presentaban proyectos acerca de cómo purificar el agua. O sea, sistemas de tanques, de carbón, de arena, una serie de filtros que iban aplicando, otros decían no, con este otro sistema que es más ecológico, que requiere menos mantenimiento, qué sé yo. Todos esos procedimientos podrían haberse aplicado acá, que las familias, por ejemplo, inserten dentro de sus hogares estos sistemas. Ese podría haber sido un marco teórico. Pero ¿qué hemos visto en la película? En la película más bien hemos visto un marco teórico que en este caso ha descartado la eliminación de excretas y de cadáveres, sobre todo en el río. Y lo que ha hecho es tomar la vertiente 500 metros más arriba y crear otra fuente de suministro de agua que se traslade por los ductos hasta la población. No sé, seguramente desde el área de la construcción, la cuestión de aguas, el arquitecto nos puede decir qué otra alternativa podría haberse trabajado
de no ser las dos que he mencionado. ¿Podría haber algún otro marco teórico de qué hacer en esas situaciones? Bueno, Hipotetizando, ¿no? sí, modernizando. No, hipotetizando, ¿qué podría haber sido? Sí. ¿Usted qué hubiera utilizado de no ser esos dos recursos? Es un poco complicado porque hay limitaciones, ¿no? En cuanto a la tecnología que podríamos ver en la película, porque prácticamente tuberías no existen, no se cuentan. No se contaba en ese tiempo. Energía eléctrica tampoco. Entonces, si se hubiera notado energía eléctrica, ¿qué se hubiera podido hacer? No hubieran tenido ese molino, ¿no? de agua. Eso sería para impulsar el agua, ¿no? No solo por viento, sino que podría haber sido por electricidad. Podría haber mayor eficiencia, ¿no? Eso, y por otra parte, lo que se comentaba, ¿no? La potabilización del agua, con otros métodos ya hay píldoras, ¿no? Para potabilizar en fin, diferentes con cloro, diferentes elementos químicos que nos permiten poder purificar el agua. Entonces un tercer marco teórico podría haber sido a través de elementos químicos que se coloquen al agua, ¿no es cierto?, para purificarla. Entonces, un mismo estudio, dependiendo del periodo histórico, por ejemplo, si fuera algo más moderno, ¿qué se utilizaría? Si no solo electricidad, ¿qué otro recurso podría haberse utilizado en este tiempo? Ya, o sea, plantas de filtrado ya base a elementos más modernos, porque además hay un sistema unos son rayos ultravioletas y otros tenemos, no recuerdo, es un sistema de potabilización más eficiente y más fácil, ¿no? que el químico. Que el químico, o sea que podría haber otro marco de teorías más actuales en las cuales se utilice otros mecanismos que en este caso serían físicos, ¿no? A través de la luz, que permitirían de forma seguramente de ondas de luz, que lo que harían sería eliminar con esas bacterias o lo que estuviera contaminando el agua. No sé si a alguien se le ocurre en la sala algún otro marco teórico del cual podría haber partido este autor. Ayer Patricia bien decía, va a depender del contexto, aquí por ejemplo del periodo histórico que se vive, ¿no es cierto?, para ver si inclusive la comunidad podría sostener, porque muchas veces, así como las tabletitas que damos para antiparasitarios a los niños cada que visitamos las comunidades, luego nos venimos y al día siguiente ya están contaminando, no tiene ningún efecto esa nuestra visita, es más o menos como la picana de Navidad, ¿no es cierto?, que se distribuye, inclusive hasta a veces indigestiones a los niños, porque lo que no han comido durante el año les quieren encajar el día 24, 25, dándoles chocolate, picana, buñuelos y lo que pueden en la calle. Eso, lejos de nutrir el organismo, más bien hace daño, ¿no es cierto? Lo mismo en este caso va a ocurrir que si una propuesta la implementamos en determinado contexto, tenemos que analizar su sostenibilidad, su factibilidad y que sea viable. Les contaba de esta joven, creo que no ha sido en esta sala, sino en otra que he contado, de un experimento que está haciendo, de un modelo que está haciendo sobre unas camillas para pacientes parapléjicos y postrados en general, y para que no se generen escaras, úlceras de cúbito. Y resulta ser que el estudio está previsto para que se analicen los puntos de contacto que hace el paciente con la cama, porque hasta ahora sabemos que usan colchones de aire de agua, movilizaciones al paciente cada 2 horas, y aún así los pacientes se escaran dentro de los hospitales porque no hay tanta rigurosidad de parte del personal, no hay tanto personal en salud, y es una de las causas de que el sistema inmunológico empiece a descender por intentar defenderse de heridas abiertas, como en este caso las úlceras. Y muchos de ellos hagan contaminación hacia otras zonas, debilitando el sistema en general y que el paciente fallezca por ese motivo, ¿no es cierto? No solamente en parapléjicos, en enfermos que están paralizados, sino en adultos mayores que ya no tienen tanta capacidad para girar, por ejemplo, y cambiarse de manera autónoma, y otra persona tiene que colaborar. Entonces la camilla tiene una alta relevancia social, justifica inclusive el mecanismo de automatización con el que se está haciendo. Sin embargo, tropieza con un gran problema, el costo de la camilla, ¿no es cierto? Entonces es importante ver la factibilidad
y la viabilidad de este recurso. Entonces, que a la larga sea sostenible. En este momento, el hermano del Hogar Mercedes está interesado en comprar ese proyecto porque tiene alrededor de 30 pacientes o algo más, creo, poco más, 50 y algo pacientes en ese centro, y le interesaría contar con esto. Ahora, ¿será suficiente la relación de la inversión para 50? En ese estudio ahora de la cuestión económica se está, y tenemos que prever también ese aspecto en nuestros proyectos, en nuestras propuestas. De nada sirve proponer un programa educativo hermoso si de repente no va a ser sostenible en una comunidad, o de repente ese proyecto que lo estamos queriendo llevar adelante tiene esa gran ventaja. Es altamente económico, es factible, es viable. Entonces esa es una potencialidad más bien que en este caso sí se la tenía porque ya había la rueda. Si la rueda no había era terrible, ¿no es cierto? En realidad lo que ha hecho es optimizar un recurso, y eso también nos muestra con qué método trasladaban el agua antes. Entonces él estudia todo eso, va a visitar el contexto, analiza, pregunta qué es lo que caracteriza este periodo y toma un marco de teorías. Ese sistema de traslado, que ha sido estudiado seguramente hace muchísimos años, él los retoma y utiliza en este caso elementos del lugar. Tranza con el bambú, compra el bambú, prueban, ¿no es cierto? Y realmente el agua puede llegar a la comunidad. Entonces, como en este ejemplo tan concreto de una película así didáctica para mostrar, a ver, hagamos el ejercicio de nuestras propias propuestas. No sé si alguien quiere comentar sus preocupaciones, decir, esto yo podría hacerlo, sin embargo he tropezado con tal cosa, desde las propias tesis o investigaciones que estén desarrollando. Yo voy poniendo presentación. He tenido de contar una crisis de tecnología terrible. Creo que le contaba, acabamos un disco duro, o sea que trata todo algo así como ejercicios para Bien, para esta parte de la investigación que hoy nos corresponde hablar, es decir, la construcción de la propuesta, la discusión y las conclusiones y recomendaciones, debemos retomar el estado del arte. O sea, no se puede hacer ninguna investigación si no hay un conocimiento previo. Revisar esos artículos y didácticamente enseñar al estudiante a vaciar esta parrilla, les decía, nos ha traído muy buenos resultados, porque si no los estudiantes se van perdiendo los documentos, bajan muchos archivos, de pronto no saben de dónde han sacado qué, y metodológicamente para empezar a trabajar una tesis resulta útil el ir vaciando estos aspectos que son los fundamentales de un trabajo. Conocer, por ejemplo, cuál ha sido el objetivo del estudio. O sea, ese estudio persigue un objetivo similar al mío, está relacionado, como dice Barragán, directa o indirectamente con mi tema. En algunos casos no hay relaciones tan directas, pero de todos modos esta joven, por ejemplo, encontró como antecedentes una silla de ruedas que había sido elaborada para pacientes que están parapléjicos, y empezó a estudiar el sistema de automatización que habían utilizado para lograr un poco de balance dentro de la silla. No estaban hablando de camillas, estaban hablando de sillas de ruedas, pero ya era un antecedente para ello. Otro estudio que encontró fue unos podoscopios para medir las huellas plantares, que solemos utilizar para estudiar la postura de las personas en general. En este caso, el podoscopio detectaba los puntos de contacto de nuestro cuerpo y, por ejemplo, nuestros 70 kilos, ¿dónde están distribuidos? Si en la parte más anterior, media, si a veces estamos descansando más sobre el derecho o sobre el izquierdo, ¿no es cierto? No está tan distribuido nuestro peso en los 3 puntos de apoyo que tenemos, primer, quinto, metatarsiano y calcáneo. A veces no es tan exacto, de ahí es que algunas personas a los 10 minutos ya estamos buscando dónde sentarnos porque no tenemos un buen sistema, por ejemplo, de apoyo para la bipedestación. Esta chica estudió eso, o sea, ¿qué usaban los podoscopios? Porque en su camilla podía también estudiar los puntos de descarga que una persona tiene al momento de recostarse sobre una cama. Usó ese mismo mecanismo de razonamiento para decir cuál era el modelo que sostenía estos equipos, para saber el peso de la presión que va a sufrir, por ejemplo, puntos como los talones.
los isquiones, las coxas, que son generalmente los sitios donde la persona se va a escarar, las escápulas, pero donde descarga más el peso. Entonces, ahí, por ejemplo, no encontró estudios exactos sobre camillas que hubieran hecho, aunque sea bajo otros sistemas de modelación, como en este caso simuladores que hubieran utilizado. Acá lo que hizo fue vaciar estudios parecidos con objetivos que apuntaban a otros diseños, pero cuya metodología estaba más o menos basada en lo mismo. Los resultados que encontraron en las camillas, en los podoscopios, eran indirectamente relacionados, pero ya le daban una idea de que además de medir la presión, ella podía incorporar un elemento importante, la vibración, que hasta ese momento no lo había tomado en cuenta. Y vio que la vibración, por ejemplo, de la camilla podría traer un micromasaje para la circulación, cosa que no solamente iba a liberar puntos, sino que en los puntos que estaba haciendo contacto iba a haber una vibración, lo que iba a favorecer a la microcirculación periférica, en este caso superficial, que hubiera sido positivo. ¿Qué principales discusiones plantean? La discusión en esta investigación, por ejemplo, de la película, es interesante la controversia que hay, ¿no?, entre que ya se ha resuelto el asunto aparentemente del dengue, del cólera, pero que de repente hay discusiones respecto, por ejemplo, de las prácticas que la población todavía va a conservar. De ahí que es más tarde en la película, el protagonista, que es el reporte en realidad de una investigación que se ha realizado en la vida real, pues acaba perdiendo la vida, ¿no es cierto? Porque la gente no va a perder completamente sus prácticas. Las conclusiones del estudio van a determinar en esta investigación que está referida a la problemática del cólera, como a día de hoy, imagínense, desde el periodo en que ha sido realizada esta película, ¿el cólera está erradicado? Y van haciendo mutaciones constantes. Entonces, importante, por ejemplo, acá en las conclusiones, ver qué aspectos ya se conocen. Por ejemplo, el tema de la prevención. O sea, es un tema indiscutible el tema de la prevención, que va a aparecer en muchas investigaciones. Y otro, el componente de las prácticas que tenemos en nuestro cotidiano. Eso es lo único que digamos, no se puede cambiar y que varía de un contexto a otro. De ahí es que al inglés le preguntan, ¿usted ha visto alguna vez un paciente con cólera? No ha visto, pues nunca, ¿no es cierto? Que van a ser estas epidemias generalmente de países latinoamericanos, por lo general, y países como en este caso África, China, con sistemas de salud para ese tiempo bastante precarios, cosa distinta ahora quizás en China. Bueno, los resultados en este estudio que se presenta en la película podrían haber incluido reportes de los estudios que hizo él del agua, del pozo, del río, ¿no es cierto?, y el agua limpia aparentemente de la canalización de la rueda. Entonces se podría haber generado de ahí 3 gráficas. Pero también es importante, o sea, mostrar que los resultados pueden ser expresados en fotografías, en los cuales nosotros vemos el antes y el después, por ejemplo, en esta imagen que se muestra acá. De cuáles son los espacios en esta película, o en este artículo se refería, que estaban siendo ocupados y afectados por la contaminación, como muestra el gráfico de abajo. O sea, se pueden mostrar los resultados por gráficas que genere el SPSS, por ejemplo, ¿no?, cuyas gráficas, quisiera decir, esas barras que aparecen en colores, no son muy admitidas en las revistas. Generalmente se prefiere, hoy en día la tendencia es a privilegiar sobre todo las tablas. Los gráficos, mientras más limpios de colores, de imágenes añadidas, por ejemplo, son mejores. O sea, expresar por gráficas, sobre todo las revistas de alto impacto. En artículos de divulgación científica que no tienen ese mismo objetivo de hablar con expertos, sobre todo se trata de mostrar para que cualquier persona que no sea un investigador entienda nuestra información. De ahí que los gráficos que generaba el Atlas T eran interesantes, pero difíciles de interpretar para alguien que no conocía el programa. Y por eso surge el programa In Vivo, para mostrar los datos cualitativos, ya sea por frecuencia de palabras o por la nube, que nos está mostrando también una frecuencia, pero que es muchísimo más gráfico cuando la vemos, porque con evidencia sale la letra más o la palabra más repetida con mayor tamaño,
¿no? Entonces, lo que realmente para un lector que no es un académico, un investigador del tema, fácilmente puede entender lo que está llamando la atención en cuanto al tamaño. 3 pasos van a ser a la presentación de los resultados hechos por SPSS o hechos por Atlas T o por InVivo o por Excel o por cualquier otro programa, como por ejemplo los programas especializados para procesamiento de datos en el área de salud, ¿no? Se me ha ido en este momento el nombre que utiliza con mucha frecuencia el sistema de salud, que de un momento les menciono. 3 pasos son importantes. No solo es suficiente mostrar el gráfico que emite el SPS o el InVivo, sino es importante, miren, atravesar todo ese claro hasta la imagen oscura, donde hacemos primero la descripción numérica de los que estamos observando. No es suficiente que mostremos el gráfico fríamente, sino que vayamos acá en palabras o en números, dependiendo de lo que emite nuestro gráfico, ir describiendo este aspecto. En los resultados no es momento para referenciar a nadie. Los resultados le corresponden al autor. Por lo tanto, sin marco teórico, marco contextual, les decía ayer Patricia y antes la doctora Cuadros, había que colocar cita bibliográfica. En los resultados no podemos colocar citas bibliográficas de nadie, porque los datos nos pertenecen. Y por lo tanto, el autor del artículo, donde mayor extensión de producción propia tiene, es justamente en los resultados. Entonces, poner elaboración propia es reiterativo, porque se supone que quien está presentando el artículo es el autor, y que ponga ahí abajo elaboración propia es una reiteración. En realidad se pone fuente cuando la fuente es ajena. El INE 2014, o por ejemplo ley 223, digamos, 2012 que se ha emitido esa ley. Entonces ahí sí podemos poner, adelante por favor. Consulta. Pero generalmente cuando uno envía los artículos, por ejemplo, en algunos casos en imágenes o en gráficos que son de nuestra propia autoría, la observación que llega de la revista más bien es al contrario, dice ponga fuente elaboración propia, imagen 2018, por ejemplo. Entonces más bien esa es una observación, y en la parte de resultados acaba pasando lo que usted dice, que todos los gráficos dicen elaboración propia y elaboración propia. Entonces eso, habría que ver eso. ¿En qué revistas? ¿Nacionales? Sí, en la nacional. En las nacionales hay no tenemos claro a nivel nacional, inclusive la revista del CV, que debería ser una revista modelo, tiene muchísimos errores. Esa es una gran debilidad que tenemos. O sea, el autor no puede poner elaboración propia, porque cuando no hay cita bibliográfica es elaboración propia. Cuando usted hace el análisis de un párrafo que señalaba ayer Patricia, que se ha hecho una cita textual, por ejemplo, en 40 palabras o más desde el sistema APA, usted ahí abajo no coloca análisis propio, digamos, porque todo lo que usted está analizando es de su autoría. Y el gráfico, los resultados, salvo que hay algún resultado externo que usted quiere mostrar del INE, le pone una citación del INE. En las tesis también hay esa tendencia, ¿no es cierto?, a colocar elaboración propia en las tesis locales, y ese sería un tema de discusión entre quienes vamos a acordar hacerlo así o no así. Pero a nivel internacional no existe eso. Y ustedes ingresen a los metabuscadores de las revistas de impacto de sus áreas y no van a encontrar ese término de elaboración propia. Entonces, por eso quería hacer énfasis para decir de que los gráficos ajenos sí se los citan, porque corresponden a alguien que en el artículo no está su nombre. Entonces, cuando acá está nuestro nombre, o sea, no podemos poner elaboración propia, porque ya dice que esto es nuestro. Todas las ideas que no son nuestras están citadas con el autor correspondiente, ¿no? El autor acá dice, por ejemplo, INE 2012. ¿Por qué lo cito a INE 2012? Porque no es el autor el que está escribiendo, no es INE, soy yo, ¿no? Si acá en mi marco teórico pongo Valdés 2012, entonces no soy yo, acá estoy yo, este es Valdés. En mis análisis no pongo cita analizado por tal persona, no, porque toda esta producción es mía, las conclusiones son mías, y cuando había ideas ajenas las he referenciado y figuran en bibliografía. O sea, digamos, razonando de esa manera lógica corresponde. Si el formato de la APA, por ejemplo, no considera, y sería interesante discutir este tema a nivel de sus
de sus facultades, de las agrupaciones en las que se conforman, para asumir un cierto formato que tenga sobre todo una referencia internacional. Harvard, el sistema Oxford, el sistema Vancouver, el sistema de la ISO, inclusive 9000 de calidad, que también tiene un sistema de referenciación, la norma Chicago, etcétera, tienen a su vez sus propios formatos de cómo hacer, por ejemplo, una monografía, un ensayo, un informe, una tesis, un artículo. La más difundida por el momento, porque ha sido traducida al español, es la norma APA. Del resto solo conocemos su norma de referencia bibliográfica, pero no conocemos, por ejemplo, del Vancouver, su formato de cómo hay que presentar una monografía o un informe. APA se ha difundido muchísimo este tiempo y prácticamente tiene un modelo para hacer todo, para hacer ensayos, monografías, artículos, tesis, o sea, bajo el formato APA, dice. Entonces, inclusive ahí dice cuánto debe tener cada margen, cuánto debe ser el interlineado, el tipo de letra que hay que utilizar. De las otras normas casi no conocemos más que su sistema de referenciación. En cambio de la norma APA conocemos toda su estructura. Como Universidad Boliviana nunca nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera como Universidad San Francisco Javier, y a veces ni siquiera como carrera, para fulano de esta manera, para sultano de la otra, es decir, no hay un diálogo entre investigadores. Ha sido más fácil que se pongan de acuerdo los del club universitario sobre cuál va a ser su color de polera, o los del Bolívar cómo van a hacer su reglamento, que nosotros en la academia privilegiemos ese aspecto. O sea, todo esto que estamos hablando forma parte de la baja cultura de investigación que tenemos. Yo siempre envidio los círculos de fútbol, o sea, me maravillan cómo, por ejemplo, los socios se reúnen cada cierto tiempo, eligen sus directivas, se cambian, ¿no? Una vez que estuve en Barcelona se me ocurrió traer unas poleras, creo que les conté que no tenían nada que ver con el equipo y todo el mundo me pedía poleras. Yo traje unas poleras de turismo y casi se desmayan porque lo que había tenido que traer eran unas poleras del último campeonato. No aprendí con eso, la siguiente vez traje otra polera que entendí que era la que se estaba utilizando para los deportistas. Cuando vi la cara de la persona con decepción, me dijo, esto es de la anterior temporada. O sea, ellos cómo se reúnen y temporada tras temporada le cambian su logo, su no sé qué, otros son los sponsors. Es decir, esa maravilla que hay en el fútbol, o sea, no existe en la ciencia. Y eso es triste, ¿no es cierto? Porque la academia está después del fútbol. Para los que les encanta el fútbol, yo me disculpo, pero realmente, o sea, me parece una paradoja que dentro de la universidad sea más importante el fútbol que la investigación y estos aspectos que estamos señalando. Descripción. Hay que describir entonces los porcentajes. Hay que describir la frecuencia de las palabras. ¿Por qué toma fuerza en sus resultados las palabras? ¿Quiénes acaban procesados en el in vivo sus datos? Ahí está el profesor, ahorita nos va a llamar la atención. Aquí a medias. Ya, pero ya procesando. Los demás, por favor, los demás pónganse a practicar en vivo, aunque sea con un cuestionario ficticio. ¿Por qué? Porque el conocimiento dura más o menos en nuestra memoria. El hipocampo lo reserva más o menos como 72 horas se ha estudiado. Y después de las 72 horas no se acuerdan ni cómo se encendía. O sea que hay que, en este caso, practicar. Una gran limitante son los 14 días que hay que ir prestándose a la máquina de todos para instalar. Pero hasta ese proceso yo creo que va a mejorar porque se está popularizando también el in vivo. El Atlas TI, que por ejemplo yo lo tengo la forma de suscripción gratuita. Y la primera vez que vinieron a dar clases acá fueron los profesores cordobeses. Y a partir de eso, noto que en los últimos 10, 15 años que ya tiene el Atlas TI enseñándose en Bolivia, las versiones gratuitas han mejorado muchísimo, tal es así que ahora inclusive uno puede ir y comprar un pirata del Atlas TI porque se ha difundido. Cosa parecida va a empezar a pasar con el in vivo porque estamos empezando a utilizar en diferentes contextos mucho más, entonces vale la pena practicar ahora con aquello. ¿Qué va a ser el análisis? En el análisis de los resultados todavía no entran autores, entro yo exponiendo la relación de mis resultados de un cuadro con otro, de la relación de los gérmenes o patógenos o factores que se hubieran encontrado en el pozo en relación a los encontrados en el tomate. O sea, analizo y contrasto mis datos. Ahora ya el SPSS ofrece no solo pruebas de varianza entre las determinadas variables que tomemos,
sino hasta de multivarianza. ¿Cómo influye el desarrollo motor, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje? ¿Cómo influye acá, por ejemplo, el agua del pozo tiene menos contaminación que las verduras? O las verduras en ese su proceso de crecimiento ya han filtrado algunas, pero de repente quedan todavía otras. ¿En qué cantidades? Porque pueden estar presentes en cantidades que sean todavía inocuas para el ser humano. Entonces, pero está más contaminado el pozo que el tomate. Estos son análisis que se va haciendo el autor y a veces, ¿qué observamos? Observamos un gráfico que analizamos, nosotros mismos cometemos ese error los que enseñamos. Es fácil de enseñar, ¿no? Lo difícil es siempre hacer. Entonces tengo mi gráfico 1, mi gráfico 2 y mi gráfico 3. Yo describo los porcentajes de este gráfico, eso es, presento el gráfico, primer paso. Segundo paso, describo, digo un 50%, un 20%, al revés debería haber sido, un 70%, me he pasado del 100%, acá pondremos un 10, así, un 70%. Describir quiere decir eso. Un 10% han presentado tales características. El 20% han presentado tales otros aspectos. El 70% se observa de parásitos y otros que no son cólera. Eso se llama describir el cuadro. Pero ahí viene un tercer paso que me dice analizar. Entonces ellos analizan, los estudiantes, y dicen, por tanto, lo que más se ha encontrado son parásitos. Los índices de presencia de cólera son menores. Otros agentes patógenos también presentes, pero inocuos para el ser humano. A analizar. Lo mismo hace con este segundo. Con este segundo dice un 60%, un 30% y un 10% presentan tal cosa, y estas son las respuestas en el tomate. En el tomate se ha observado que 60%, por ejemplo, de repente son de pesticidas, se me ocurre. Un 30% de esa cantidad sí son agentes productores de cólera. Un 10% son, por ejemplo, qué sé yo, triquinosis. Describen este segundo gráfico, este de las aguas, este del tomate. Y analiza, dice, el tomate a través de la producción, el contacto con la tierra, los micronutrientes, ha impedido que el cólera sea más allá de 30. Otros agentes parasitarios también presentes, analiza. Y se queda ahí. ¿En qué radica el metaanálisis? En que yo tengo que comparar lo que ha pasado con el gráfico 1 en relación al gráfico 2. Pero además tengo ya acá un tercer elemento de análisis, resultado de la fusión de esos dos. A eso se le llama metaanálisis. A que hagan ustedes una lectura, todos los que han hecho su tesis, denle una miradita y digan, a ver, ¿será cierto lo que ha dicho? Que yo solo he descrito mis gráficos y no he hecho nada más. ¿Habré llegado al metaanálisis? En la medida en que nos acercamos con nuestra tesis de la licenciatura y hacemos un diplomado, tenemos mayor capacidad de metaanálisis. Hacemos la maestría y nuestra capacidad de metaanálisis mejora. Terminamos el doctorado, no lo estrenamos, entonces más bien vamos retrocediendo, nos volvemos más concretos. Y así tiende a ocurrir. Hay doctores y doctores, ¿no ven? Doctores así para el título bien colgado y de ahí no pasa. ¿Qué tenemos que hacer después del doctorado? Tenemos que empezar a ejercitar después de la maestría, después de cualquier proceso formativo, nuestra capacidad de metaanálisis. Y no la hacemos en la tesis. Yo tenía un profesor, el doctor Antonio Blanco, un filósofo excelente, Maki lo ha debido conocer, un hombre muy bien formado. Todos queríamos saber, así como el doctor Maldonado Villacorta, con altísima capacidad para metaanalizar las cosas. El doctor Villacorta nunca ha trabajado con niños. Ha hecho una revisión documental de nuestros trabajos y ha hecho una publicación sobre la sacralización de la muerte de los niños, ¿cierto? El infanticidio, cómo se ha ido practicando durante todos los diferentes periodos, sin haber relacionado nunca con el tema. Esa capacidad, cuando la ejercitamos, cuando nos distanciamos del texto, ese momento de presentar, defender, somos muy concretos. Cuando ya pasó la defensa de las preguntas que nos hicieron, etc., nos van quedando así como dudas. Cuando nos aplazamos
Cuando acabada la defensa, lo tiramos ahí la tesis y cambiamos para otro lado. No, ahí tenemos que agarrar nuestra tesis porque lo formal ya ha acabado. Agarrar la tesis y decir, yo de esto que publico. Cuando yo he tomado distancia de mi texto, mis capacidades de metoanálisis mejoran muchísimo más. Y de eso se trata un artículo. En realidad una tesis de maestría o de doctorado no difieren de una tesis de licenciatura por el alcance del tema. En los tres se puede hacer solo estudios descriptivos. ¿Cuándo empieza a adquirir esa capacidad, esa importancia? En su profundidad. Cuando decimos las tesis no tienen que abarcar de muchos temas y hablar de todos un picoteo general. Esto un poco como de todo. No, tienen que agarrar una parte de eso y profundizar. Y mientras más elementos profundos y densos se vayan develando, ahí va a ser más interesante el tema. Hasta la película de la investigación de Marisol de la Univalle que acaba de irse, les decía que ella estaba primero queriendo trabajar el tema de apego en cuidadoras, ¿no? La primera información que ha tenido es cuando se aproximaba al sitio. Ha recogido el relato de las jóvenes que cuidan a los niños y su percepción ha cambiado. Ahora ha recogido la percepción de la hermana que está a cargo del centro y su percepción ha cambiado. Ella misma ahora tiene una percepción. Entonces ya tiene 4 fuentes de información. Su percepción, la de las cuidadoras, la de los niños con investigaciones que le ha facilitado el proyecto y la de las educadoras como tal. Debe entrar ahora a este proceso de metaanálisis, tomando distancia del dato. Pero si simplemente presenta, como varias veces el mismo sistema universitario nos hace cometer ese gran delito de dejar nuestro trabajo ahí, ya nos hemos olvidado, no va a poder profundizar más si no se retoma la investigación. Hay que retomar el estudio, hacer un corte de aquellos aspectos que me interesan y empezar a profundizar, porque ya no es una tesis solo expositiva, solo descriptiva, solo comparativa, solo comprensiva, sino que estamos pasando a un nivel de que ya hay elementos que hemos discutido, hemos concluido, hemos evaluado también en una defensa de tesis, pero que cuando se empiezan a metaanalizar en su relación más profunda, recién van a salir elementos importantes. Entonces, el mensaje es hacer un ejercicio con sus propias investigaciones y decir, a ver, yo habré cumplido con esos 3 pasos. Lo que con más frecuencia se observa, a veces son gráficos mudos ahí colocados, algunos hasta sin título, aunque digan aquí fuente propia, pero en realidad de ahí no han pasado. La descripción de los porcentajes todavía es algo, de los resultados en números, todavía es algo muy sintomático, puede aparecer o no en otra tesis, pero el metaanálisis en muy pocas investigaciones. Entonces, una tesis como la que nos ha mostrado el otro día la doctora Cuadros, donde hablaba del nivel de satisfacción de los adultos mayores respecto del nivel de salud, se podría hacer con una encuesta y preguntamos a 100 adultos mayores cómo ven al programa del adulto mayor. Y se acabó. Eso podríamos hacerlo en unos 3 meses. Pero ¿de qué va a depender que esa tesis se vuelva de un nivel de maestría? Donde se empieza a analizar los datos en profundidad. ¿Será lo que responden? ¿Habrá otros elementos más? ¿Con qué otras investigaciones que yo ya he leído previamente podré luego comparar? Y eso ya nos va a indicar el acápite de la discusión. Si yo hasta aquí he dicho, bueno, esos serían los resultados del adulto mayor, o hasta acá se sabe esto sobre el cólera, o sea, ya he dado un paso en el conocimiento y nadie más se va a enterar de mi asunto. Yo lo que tengo que hacer es discutir mis datos. Y eso quiere decir que aquellos 10 autores, o 15, o 20, o hasta 30 que yo he revisado en los antecedentes o estado del arte, los tengo que poner a dialogar ahora con mis datos. Ahora sí, en discusión entran mis datos y los datos del otro. Aquí sí diré, en esta investigación se ha encontrado un 10% de agentes parasitarios, pero Valdés 2012 encontró no solo 10%, sino el triple, 30%. Lo que nos muestra que acá pueden haber elementos diferenciales de tipo de agua, prácticas que tiene la comunidad. Entro a la fase de hacer inferencias, porque ya he hecho el metaanálisis. Entonces, discutir quiere decir, miren,
Con responder a nuestra hipótesis, con las pruebas expuestas de los resultados que la corroboran, e indicar si estos datos coinciden o no coinciden con otros autores, apoyando o refutando tesis existentes. Puede haber ciertas afirmaciones, ¿no es cierto?, de la relación, por ejemplo, del cólera y la relación con el agua contaminada, ¿no? Si he revisado en antecedentes que esta relación es muy fuerte, una vez más estoy demostrando que las prácticas en las personas, las prácticas cotidianas del ser humano, están presentes. Valdés en 2011 ya mostró eso, entonces me está mostrando por acá este otro autor. Resulta que Pérez en 2015 también encontró lo mismo. Y voy viendo que en mis antecedentes había otro autor que era Arce, que en 2016 estudió que las poblaciones más contaminadas tienen que ver justamente con los sistemas de contaminación del agua, donde están presentes las prácticas del ser humano. En 2018, otra vez Pardo investiga y encuentra lo mismo. ¿Qué estoy haciendo con mi conocimiento? Estoy estableciendo una regularidad, comportamientos similares. Nuestros estados del arte, por ejemplo, en temas de psicomotricidad, no eran una gran novedad hasta hace tiempo, cuando trabajábamos sin la cooperación del proyecto. Los estudiantes hacían en todos los sitios y encontraban dónde iban retraso psicomotor. ¿Y qué decían las publicaciones? Retraso psicomotor también. Pero no nos decían en qué áreas en exactitud, en qué edades, por ejemplo. Datos que el anterior ciclo, en la presentación, Carolina al final les hizo saber en el informe que presentó dónde están los mayores problemas, qué poblaciones son vulnerables, por ejemplo. El tema del apego empezamos a descubrirlo por la revisión bibliográfica y también por la vivencia que iban teniendo las estudiantes en los centros. Entonces, ¿qué estamos estableciendo? Una tendencia. Nuestro estudio dice, no, Valdés no tiene la razón, acá Pérez tampoco, aquí Arce tampoco, solo con Pardo estamos de acuerdo. Entonces, quiere decir que la tendencia no está regular, que hay diferentes explicaciones. Pero cuando estamos saturando el dato, cuando en la discusión estamos de acuerdo con Valdés, también en cierta medida con Pérez, algo de lo que dice Arce también lo hemos encontrado nosotros. Nuestros datos, entonces, dialogando con los datos de otros, ¿qué van a hacer en la línea del tiempo del conocimiento? Van a aportar a ese conocimiento. Es más, a estas publicaciones en otros países, por el adelanto científico que tienen, con seguridad inclusive a veces van a estar mencionando en su discusión otros factores que ni siquiera nosotros avisoramos. Y que de repente algunos sospechábamos y que ahora al leer a estos autores nos está pareciendo, por ejemplo, importante para la siguiente gestión considerar el tema de la funcionalidad de las familias. De nada sirve 3 horas de terapia, trabajo con la escuela, los maestros, qué sé yo, si el clima, el entorno del niño no está sano. Entonces, tomamos en cuenta nuestros entornos sin un riesgo social. ¿Tenemos un instrumento para cuantificar eso? No tenemos. Entonces, ese es un reto ahora, buscar un instrumento. Dentro de nuestros temas, tenemos que tener la capacidad, una vez conocido el concepto de qué es discusión, empezar a retomar nuestros datos y decir, ¿qué decían los otros autores? A veces nuestros estudiantes hacen hasta aquí bien, hasta acá llegan, hacen su parrilla y es un éxito, logran bajar esto. Llegan a la discusión y los han abandonado los autores. Aquí han citado 30 y en la discusión ya 5 nomás, porque además ya es noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Y la gente en diciembre somos los que estamos generalmente, nos vamos adelgazando en diciembre. Entonces, ya no llega nadie a la discusión. No, todos estos autores, no quiero decir el 100%, pero no puede ser un 10% que pase a la discusión. No hay un porcentaje, pero sí, yo no puedo haber colocado aquí a autores como a Freud, por ejemplo, y luego de pronto en la discusión, ya Freud se ha ido, ya no hay. O sea, no le doy la razón, ni le quito la razón a Freud. Entonces, no he dado ningún paso en el conocimiento. Cuando yo doy un paso en el conocimiento, cuando voy, o como dice allá, apoyando y diciendo esto, una vez más se ha comprobado que el agua contaminada y estancada produce cólera.
genera mayor caldo de cultivo para el cuerpo, condiciones para la transmisión. Pero si yo no tengo claro ese aspecto, ¿no es cierto?, tampoco la capacidad para refutar, porque no tengo que dar la razón a todos. Ayer Patricia les volví a decir, no, yo hasta puedo citar autores para criticar, para decir cómo, a ver, Valdés considera que el problema del cólera solamente es un problema de contaminación y agua, donde están presentes las prácticas del ser humano, el lavado de manos, la alimentación, alimentos cocinados y otros. Tal vez no estoy de acuerdo con Valdés, eso no quiere decir que no lo cita. Diga, a diferencia de Valdés, yo tengo un trabajo que para mí, tal vez por ser la autora, me parece interesante, pero que a nadie le ha interesado, quisiera decirles, ¿qué hacen los mejores estudiantes en la San Francisco? Me he ocupado de evaluar durante 7 años a los mejores estudiantes. ¿Qué tienen los mejores estudiantes que no tienen los otros? Mejores capacidades cognitivas, más apoyo a la familia, más motivación. ¿Qué tienen? O sea, algo deben hacer. Había una joven que durante 5 años ha sacado 99.999, creo. Entonces, ¿qué hace esa chica? Que podíamos replicarlo con nosotros. Paradójicamente, lo colocaba ayer en el grupo de docentes, una característica es la persistencia. Estas personas no se rinden, siguen y siguen y siguen. Otro predictor de éxito es la gestión del tiempo. Yo puedo ser muy inteligente, puedo ser muy capaz, si no tengo mi gestión del tiempo para trabajar, todos van a defender su tesis menos yo. Hasta el estudiante promedio bajo de mi curso va a defender su tesis y yo no, porque no tengo regulación del tiempo. Otro elemento importante, decíamos, la autorregulación. No importa que no tenga examen, para que yo esté al tanto de mis cosas. Y el último predictor es interesante, tendencia al éxito. Dentro de la tutoría hay un ejercicio bien interesante, incluso que pasé y lo he aplicado y es muy bonito. A los tesistas del último año se les dice que escriban 3 o 4 ideas sobre lo siguiente. ¿A quién van a invitar el día de su año? ¿Qué palabras van a decir? En algunos grupos, ¿con qué van a ir vestidos? Que es muy importante, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, es muy importante ese aspecto, no se puede decir como sea, ¿no? Un aspecto fundamental, tan el documento como también la cuestión de las redes personales, etc. Entonces, ese aspecto, ¿cómo piensa y de qué color usted piensa? ¿Qué va a decir el día de su día? ¿Quiénes aquí tienen ya pensado qué van a hablar? Hay personas que me dicen, no, que ni siquiera tengo el título, y otras personas levantan la mano y sé yo sé qué voy a decir ese día. Esas personas manifiestan mayores predictores de éxito para culminar la tesis, y en general es así. Durante los primeros años eso habría que fomentar para inclinar a trabajar no solamente la corteza órbitofrontal, que es la que piensa. Gran parte de lo que hacemos no es solo cognición, es altamente emoción. Y es ese núcleo amigdalino, ¿no es cierto?, va a segregar más dopamina, más norepinefrina si nosotros lo motivamos. No nos vamos a cansar tan rápido, no nos vamos a dejar vencer. Si alguien nos pone obstáculos, nos pone trabas, se va a producir el efecto Romeo. Alguien que me dice, no hagas eso, peor, con más insistencia. No, claro que voy a poder salir adelante. Tengo que fomentar buenas dosis de norepinefrina, no excesivas, para que ella también genere miedo, temor y los paralice. Entonces tengo que saber moldear a quién darle qué cantidad, a quién no darle tanto, ¿no es cierto? O sea, saber de acuerdo a cómo es y que cada estudiante conozca esas motivaciones. Entonces, la parte de la discusión va a implicar ese compromiso que tiene que tener el investigador. ¿Y qué me mostró estos resultados? Completamente paradójicos con relación solo a Chile. Imagínense, digo solo a Chile porque estamos tan próximos geográficamente. Imagínense con los países del primer mundo. Hicimos el mismo trabajo con una doctora en España y para ver qué hacían los mejores estudiantes en otro país. Y ya lo decían los antecedentes. En nuestra universidad boliviana, a medida que los estudiantes suben de curso, no se vuelven más profundos, se vuelven más superficiales, porque se dan cuenta que la universidad se puede pasar como sea. En el posgrado tampoco toman seriedad. Saben que insistiendo, igual van a salir.
más como hablábamos al principio, hasta con algunas influencias, ¿no? Le diría a tal persona que sea mi tribunal, que ya me avisen qué preguntas van a hacer, esas cosas a las que estamos culturalmente acostumbrados y que realmente nos hacen daño, no nos hacen crecer. Y por otra parte, ¿qué encontrábamos en Chile? La doctora Díaz Vélez, que ha estado en la Universidad Andina, recogí los mismos datos. ¿Qué encontraba en la Universidad de Chile? Que los estudiantes, a medida que suben de curso, se van volviendo más profundos, porque se dan cuenta que si no estudian, no van a salir profesionales. El primer año es relativamente fácil, el segundo ya se empieza a complejizar, el quinto año el control de calidad ya es alto. En nuestra universidad es al revés, el primer año ya entran 100 y al segundo año ya pasan pocos, y de ahí ya salen nomás ya todos. ¿No es cierto? En tecnología, en esas carreras, por ejemplo, el nivel de primer año, el que subsiste el primer año, y después empiezan a atascar en los últimos años, y en las carreras sociales, en el área de salud, pasa un fenómeno completamente triste. Para una persona dicen, para tal profesor hay que estudiar solo autor y año. Al otro le interesa que pongamos carátula, figuritas, para este de memoria, para este no, de esta otra manera. Los estudiantes aprenden a leer qué pide cada uno y empiezan a estudiar según esos requerimientos. Entonces, ¿qué pasaba con las publicaciones en Chile, en España, en las universidades españolas y peor en el Reino Unido? Los chicos empiezan a volverse cada vez más profundos, porque inclusive ellos terminan el bachillerato ya hacen un año sabático, ¿no? Viajan, trabajan, viven, y una vez que entran a la universidad, ahí es entrar a la universidad. De nuestro medio, de las privadas también sucedía ese fenómeno, del régimen del colegio, de horarios, de tareas, de que alguien te esté todo el tiempo machacando. Llegaron al primer año de la universidad, algunos con cambio de residencia, formato abierto, ¿no? De los padres se han liberado en horarios, una tole total. Entonces, ese elemento, ¿qué nos muestra en la discusión? Hemos discrepado con todos los autores, hemos dicho, no estamos de acuerdo con qué. Porque es una problemática contextual en Bolivia. ¿Y con quién hemos coincidido? Con Ivonne Farah, que es una autora, es una investigadora peruana, que trabaja en la UNSA, y ella dice que en realidad en sus investigaciones en el Alto, muchos estudiantes solamente entran a la universidad porque es una cuestión obligatoria. Después van a regresar a sus electrodomésticos, a vender en los gustos, todo, título y todo, ¿no ve? Pero nunca van a ejercer. Entonces no les interesa la universidad. Y otra publicación interesante que hace es en la cual dice que los estudiantes no toman en realidad en serio la universidad porque ellos no querían el grado académico. Solamente es un simple formalismo para ascenso social. Entonces, esos aspectos muestran sí coincidencias con esta autora nacional, con quien decimos cómo realmente el tema, miren, ha refutado, hay una línea de tiempo, no, diferente. La línea de tiempo en otros países es hacia el predictor de éxito, a mayor curso, mayor compromiso de los estudiantes. En nuestro medio, con esta única autora hemos coincidido. Nos ha parecido importante ese estudio, porque hemos visto que los primeros estudiantes durante 7 años no han sido los más inteligentes, sino sobre todo los más persistentes, los que tenían mejor gestión del tiempo, los que además tenían mejor autorregulación y finalmente, ¿no es cierto?, los que tendían al éxito. Alguien puede ser muy competente, pero si tiende al fracaso, realmente no lo va a lograr, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de la cápita de discusión es muy importante para que luego vayamos recién respondiendo a ese objetivo que tenemos, porque ya hemos leído inclusive nuestros datos con otros autores. Ahora sí podemos concluir deduciendo o infiriendo una aparente verdad. Desde la investigación cualitativa, la verdad relativísima, ¿no? Una verdad circunstancial, una verdad temporal, o podemos responder a nuestra hipótesis si son investigaciones más cuantitativas, porque ya tenemos una visión no solo de nuestros resultados, sino también de la discusión con otros autores. Y en algunos que no necesariamente va en artículos, sobre todo como acápite de recomendaciones, no hay en los artículos, pero sí en las tesis, se escribe un último párrafo que lo que anuncia sobre todo son las grandes deficiencias metodológicas y las cosas que no hemos podido hacer en nuestra investigación. En algunos acápites, limitaciones del estudio, nos pedía Sagrario Pérez de la Cruz el otro día, a referirse, por ejemplo, a nuestra falta del control de variables
externas, como por ejemplo cuando nosotros no estamos en los centros. Ahí no conocemos, por ejemplo, la calidad del ambiente durante la noche. O tampoco podemos, una limitación del estudio es que a veces cambia el personal, por lo tanto no podemos observar a las mismas. Entonces, ¿a qué se refiere entonces resumiendo las recomendaciones? Aquellos factores que le advertimos al siguiente investigador que tome en cuenta, porque nosotros no hemos podido abordar en esta investigación o no hemos podido controlar en esta investigación. Entonces, recomendar quiere decir qué retos habría, ¿no? Alguien dice, por ejemplo, en el tribunal, ¿por qué no ha desarrollado usted además tal elemento dentro de su propuesta? Bueno, en realidad no se ha trabajado eso porque como viene colocado en recomendaciones, el estudio después enfrentó la problemática que usted señala. Entonces, por esa razón está apuntado en recomendaciones. Recomendar quiere decir reconocer aquellas cosas que yo no he tomado en cuenta o inclusive errores que han habido en la metodología de recojo de resultados. Es decir, es importante aplicar otra entrevista más que contraste los datos porque a la finalización del trabajo de campo aparecieron nuevas variables que no fueron tomadas en cuenta. Se sugiere en la siguiente investigación incorporar este aspecto que resultaría enriquecedor para la comprensión del tema, por ejemplo. Ahí estoy diciendo, esto más se podía hacer, pero yo reconozco en mi trabajo que eso no se ha podido hacer en esta oportunidad. El tribunal, inclusive, hay que saber ser tribunal, decía, porque uno no puede decir, arréglalo el cuestionario y ahora va a presentar modificado el cuestionario. Eso es una mentira al papel. El documento ya ha sido elaborado, los datos ya han sido recogidos así, aunque sea erróneamente. ¿Qué debe hacer el tribunal? Pedir que esos errores de las preguntas 7 y 8 se las coloque en recomendaciones, indicando que las debilidades del recojo de datos, sobre todo radican en las preguntas 7 y 8 que estaban referidas a la familia, donde no ha sido suficiente a partir de 2 preguntas haber hecho las conclusiones que afirman esta investigación. Entonces no se trata de arreglar y parchar en el papel para que quede bonito, porque eso no es cierto, en la realidad se ha hecho de otra manera. ¿Qué se trata de hacer? De alertarle al siguiente investigador que no tome todo mi cuestionario, que las preguntas 7 y 8 no están bien y que requerían validarse de mejor manera. Entonces, así, si alguien quisiera investigar seguir nuestro trabajo, tendría que leer primero nuestras recomendaciones. Pero si nuestra primera recomendación dice, quiero recomendar al prefecto o al gobernador que aplique esta investigación, no tiene nada que ver, la autoridad no va a ir a leer nuestro trabajo. Además no dice palabras de recomendación o sugerencia para las autoridades. Mejor usted haga una carta y dígale, aplique mi test, eso está muy bien. Pero gran parte de los trabajos en recomendaciones durante un tiempo llevaban eso. Recomiendo a la empresa, digamos, Textilón era justamente, que aplique esta investigación para la salud ocupacional de sus pacientes, de su personal. Yo digo a la médica de Cochabamba, ¿será que va a leer el gerente? No es recomendarle a las autoridades, ¿no? Es recomendar a sí mismo o a otro investigador qué cosas hay que tomar en cuenta. Muchas veces de esas limitaciones que hemos tenido en nuestra tesis anterior de la licenciatura, podemos más bien continuar con nuestra tesis en la maestría y decir, yo voy a tomar esto que aquella vez no salió bien, no ajusté bien. ¿Cuántas veces se validan los instrumentos? La primera vez en el piloto recogemos barbaridades, la siguiente ya nos vamos aproximando más, de ahí nos damos cuenta que hemos mirado quizás la calidad del ambiente, pero no la calidad de los cuidadores, de ahí es que ahora está Marisol continuando con lo que trabajamos. Acá en el proyecto Carolina trabajó con las estudiantes de psicología el apego en los niños. Ahora ella va a tomar los estilos de apego que tienen los educadores, ¿no? Muchas veces evaluamos al estudiante, estilos de aprendizaje en los estudiantes y los estilos de enseñanza de nosotros. Entonces en una siguiente investigación puedo mirar ya también la acera del frente, ¿no es cierto?, como enseñamos nosotros. Entonces, tratar de seguir una misma línea también de nuestras investigaciones es una buena idea, porque a veces en la licenciatura hacemos una cosa, en el diplomado hacemos otra, en la maestría queremos hacer otro tema. No es buena idea. ¿Por qué no llegamos a profundizar en el metaanálisis? Porque la primera vez hemos tenido así aproximaciones un poco más ingenuas de la realidad y a veces demasiado ambiciosas en nuestras tesis, ¿no? A esto iba con lo del doctor Blanco, cuando le decían todos,
doctor, ¿en qué hizo usted su tesis? O sea, era una curiosidad que todos teníamos, querer saber qué había hecho, era un hombre tan capaz. Entonces él nos dijo, de mi tesis ni me hable, ¿no es cierto? Desde el día siguiente yo ya no quiero hablar de mi tesis. Y eso es un buen dato, porque nos da cuenta de que ya no somos los mismos, de que antes de entrar al salón creíamos que las cosas estaban más o menos bien. Cuando hemos empezado a discutir con el tribunal, ay carácter, hemos dicho aquí eso, intrínsecamente, interiormente vamos pensando muchas cosas mientras está sucediendo la defensa, debía haber hecho esto, debía que... Sí. Tomamos distancia del texto y vemos más faltas todavía. Y eso es bueno, porque hay quien sigue embelesado con su tesis del año 80, ¿no es cierto? Y es orgulloso de ese curso que hizo allá. O sea, ya realmente esa producción no tiene sentido. Y se trata de ir avanzando, no solamente en la comprensión de mi tema, profundizándolo, sino inclusive en esa toma de distancia, porque cuanto más adulto me hago para este tipo de cosas, parece que funciona un poco como en el vino, ¿no es cierto? O sea, soy más abstracto, soy capaz de profundizar mucho más, y eso es bueno. Y se ven los niveles de profundidad en nuestras producciones a medida que también nos hacemos más adultos. De jóvenes somos muy avesados, muy ambiciosos, creemos que ya sabemos todo. Ya vamos acercándonos y cada vez somos hasta más temerosos de la situación, porque nos damos cuenta que el mundo es pues amplio, ¿no? Que no había sido aquellito sobre lo cual estábamos atisbando. Y eso es parte del crecimiento y de la formación, inclusive como tribunales, ¿no es cierto? Saber que con una vara se mide de alguna forma, no es una vara uniforme para todas las tesis. O sea, la licenciatura tiene una vara, la licenciatura a distancia tiene otra, por sus características complicadas de conexión, de falta de interrelación personal. No es lo mismo un curso a distancia, el arquitecto que ha estado viéndonos por videos, hemos tenido una sesión con Alquile también, ¿no? Con los estudiantes de licenciatura en construcción, pero a día de hoy el componente así humano, o sea, del personal de cara a cara, sigue nomás teniendo su gran componente y su gran importancia. Entonces, nosotros medimos con una vara los de la licenciatura a distancia diferente de la que medimos con los estudiantes que están todo el año aguantándonos metodología de investigación, con el de la licenciatura a distancia que ha tenido apenas un módulo, sin acompañamiento, sin tutor. Entonces un poco como que aplicamos eso. Distinto cuando alguien trabaja a cuando alguien no trabaja en el área. Distinto a cuando alguien tiene 25 años a otra persona que tiene 50, cuyo nivel de exigencia siempre tiende a ser mayor, porque esa persona, ¿no es cierto?, ya está en otro periodo en el cual su producción tiene que ir acorde a los años de trabajo que está teniendo esa persona. Entonces, obviamente, al joven tiene su nivel de valor y de metodología que se le evalúa, pero es por la propia edad que a medida que vaya avanzando en el ejercicio de su profesión, va comprendiendo mejor cómo funcionan las cosas, ¿no es cierto? Y cómo se pone de compleja la situación. Inclusive el adulto es más relativo en sus apreciaciones, le cuesta decir se logró, se consiguió, porque uno dice, ¿será que se ha conseguido? No, creo que voy a poner nomás esto, que es más modestito, ¿no es cierto? Uno se empieza a volver más modesto, y cuando lee su test de la licenciatura, con eso habríamos resuelto el mundo entero. Es parte del periodo en el que estábamos viviendo, y eso también tiene que ser un elemento de la formación de los tutores. No sé si aquí habría alguna pregunta, algo que yo no haya considerado. Y bueno, la bibliografía, que es una cuestión bien mecánica, ¿no ve? O sea, lo importante es hacerlo. Yo he terminado un semestre con los estudiantes de la Univalle hablando de la APA, y el día en que he recogido los informes finales me he dado cuenta que nadie me ha oído, o sea, no había un solo trabajo bien asentado. Entonces había un tribunal, les contaré esto para cerrar la bibliografía, que era así muy obsesivo, el doctor Rosa, econometrista, llegaba a la tesis y abría así al azar una página. Miraba la página, la cita número 14, se iba a la bibliografía, miraba la cita 14, acá flores, allá bases. Se ponía encima de la mesa, se sacaba la torre, sí, sin siquiera decir hasta luego. Hasta que un día le pregunto, doctor, ¿qué es lo que ha pasado? No dice, o sea, ¿cómo puedo leer esto? A ver, ¿qué le diría a usted si viene Jorge y le dice, Marta ha dicho aquello? Usted habla con Marta y no ha dicho. Entonces todo lo demás es mentira. Yo lo recibo esa tesis. Y era así de completamente rígido en eso. Se levantaba y se iba. Entonces, una buena manera también dentro de la tutoría es enseñar la rigurosidad que eso tiene. Si aquí en la página 14 dice Vázquez,
en la bibliografía 14 tiene que ser Vázquez, porque si no le estoy haciendo decir a Pérez lo que dijo Vázquez, y entonces aquí él me está haciendo afirmar tal cosa, y ya no le creo. Ya no le creo, no solamente por las cuestiones de la ética y el plagiarismo, que constantemente tenemos que hacer una cultura de eso, no nosotros de actuar como policías, sino en el primer módulo decirle, estudiantes, se llama plagiarismo, o se llama tal programa para poder hacer la revisión del nivel de copia, está permitido un 25%, o está permitido un 37% de similitudes, porque también el programa no es tan infalible, a veces frases parecidas de otra tesis las confunde y lleva a uno a leer, y era de repente de una carrera de ingeniería civil y el trabajo, la frase coincidió con la tesis, no es tan al 100%, ¿no? Entonces se permite un 25, un 35% de similitudes de trabajo, pero si supera esa cifra ya no, entonces aplíquense por favor a sus trabajos, porque al principio eso hacíamos nosotros, si eran 50 alumnos, los 50, números 50 estaban rendidos de solo haber pasado plagiarismo a todos los trabajos, ahora ya no. Ahora la responsabilidad es suya y es preventiva. El primer día aquí tiene el programa, así se usa y con ese programa le van a evaluar. Entonces, al principio usted sepa qué cosas se tiene que ir cuidando. Para la tesis presente el informe ya impreso de ese checklist y me lo entrega y con eso anteponemos su trabajo. Parte de eso también es la rigurosidad de que las citas sean pues evidentes, ¿no es cierto? Que el 14 sea el 14, porque si no realmente no se puede, estamos discutiendo sobre algo que, y eso muchas veces no pasa, digamos, por la malicia de la persona de habernos querido tomar el pelo, sino por el desorden con que manejamos los datos. Es decir, nos olvidamos de qué sitio era este, nos pasa a nosotros también, ¿no? Que no sabemos de dónde hemos sacado, de dónde era, quién ha metido otra cita, al trabajar en el Google Docs especialmente, quién ha puesto esa cita. Nos hacen unas peleas, nos agarramos entre los miembros del equipo, porque nadie ha querido referenciar eso y lo han dejado así. ¿Para qué has aumentado? No tenías que aumentar. Es parte del tema del equipo el coordinar hasta eso. Una persona que se ocupe de la rigurosidad que tiene toda bibliografía y toda referencia que debe tener en cuenta. Los estudiantes de la carrera son capísimos en hacer referencias. Y eso se está usando en muchos cursos virtuales, por ejemplo, del Ministerio de Educación, ¿no? Pero como no hay cultura, es interesante, y bueno, este tiempo estamos acompañando a justamente un posgrado en el que prefieren poner su documento, pero no pasarlo por el filtro. Y están pensando, o sea, igual me van a calificar, igual voy a pasar, igual, ¿no? Por el temor de que sabe que no hay esa situación de análisis y de que van a ser excluidos. Y igual presentan sin el informe. Sí, pero se van a pasar. Claro, van a llegar a la instancia correspondiente y ahí van a tener dificultades porque, claro, hay una tendencia ahora bien complicada. Algún rato yo presenté una solicitud para el tema de la dirección del posgrado y me interesaba destacar, y ya lo voy a hacer yo creo en esta siguiente gestión, y los voy a invitar para hablar de la problemática del posgrado, ¿no? El posgrado está atravesando una problemática profunda en nuestro país, es decir, todos los que se inscriben egresan, ¿no es cierto? Y así no puede ser, porque nos estamos engañando entre bolivianos, confiando en la educación de posgrado para mejorar la profesionalización, el nivel académico, y de pronto a veces entran 11 y salen 12. Es decir, a tal extremo que en muchas universidades ya no hay segunda instancia, por ejemplo, ¿no? Y cuando es la segunda instancia están como en el pregrado, o sea, tienen la oportunidad también de calificar sobre 100. Entonces, esos elementos, por ejemplo, están deduciendo los programas a distancia, a veces no los trabajan ellos, entra un familiar, contratan a otro profesional para que se los haga, hay empresas que están haciendo tesis. Entonces, los discursos evangelizadores hacia haga usted su tesis o no, realmente es una lucha con los estudiantes, es una lucha. Hay grandes empresas en Sucre, en cada ciudad hay. Inclusive alguna vez hemos recibido hasta comentarios chistosos de decir, no, hablaría con sus colegas acá en la universidad, necesitamos, podrían venir a contactar con las personas, trabajar nuestras tesis y nosotros les pagaríamos, ¿no es cierto? No, si supiera que no tengo tiempo ni para hacer mi propia tesis, menos para estar haciendo la tesis de otros, ¿no es cierto? Que haga pues la persona, y eso estamos, digamos, abriendo esa brecha en los posgrados, unos posgrados masivos, o sea, desordenados, caóticos, y otros posgrados bien llevados se están quedando sin alumnos.
se están quedando sin estudiantes porque dicen, no, allá te molestan, allá te exigen, en cambio acá, hasta con nombres como universidad automática, ¿no? O sea, porque directamente tú cancelas y sale tu título por la otra ventanilla. Entonces, hasta esos calificativos estamos teniendo en los programas de posgrado, y ese elemento es cuestión de ética, que no es por la regulación, sino es una cuestión personal que hay que trabajarla con cada estudiante, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, por favor. Respecto a la bibliografía, tengo una pregunta más de estilo que digamos que de contenido. Que yo hice también un diplomado acá y un estudio afuera. Ambos me pidieron APA. Y justo en su comentario me trajo a mente la citación a los pies de página. Que yo normalmente cito la bibliografía o la autoría de página, luego con numeración en bibliografía, pero creo que y eso es lo que me enseñaron también, pero en ambos casos me rechazaron. Solamente tengo que hacer el índice alfabético y para encontrar. Sí, a veces nos han enseñado a hacer citas o referencias mixtas, ¿no? A veces colocan el autor año, abajo le ponen pie de página, y ahora el pie de página, desde que la norma Oxford está como un poco más reservada, no quisiera decir, digo un poco más porque no es tan categórico, algunos sí la utilizan, para textos sobre todo del área de historia, del área de antropología y de sociología, pero sobre todo para los ensayos y las obras literarias, o sea, con preferencia se usa la norma Oxford. Es decir, que ahí abajo, inclusive a veces en los libros de historia hay 3 líneas y el pie de página prácticamente son los 3/4 partes de la página, ¿no es cierto? Donde el autor está escribiendo más que en el cuerpo del texto. Entonces, como que más reservado para los ensayos y no tanto para las tesis. Y peor, digamos, mezclar normas, autor, año y además un pie de página. Eso no es innecesario. Es como trabajar, decíamos, con objetivos y con preguntas y con tareas más para rematarme, ¿no? No hay necesidad. Son opciones que hay que tomar, una de ellas. Bueno, entonces a esta hora me queda decirles que el día 14 de enero es cuando se van a recibir los trabajos, tanto que pueden ser de un perfil o de un artículo que, según ayer explicábamos, se podrían dirigir a una de las revistas con las cuales tenemos contacto, y que sin duda sería para nosotros muy enriquecedor que pueda suceder aquello, porque podrían pasar a formar parte de esta publicación. De preferencia, decíamos inclusive, con temáticas de 2 naturalezas. Una referida al tema de la investigación universitaria y la otra a la enseñanza universitaria como tal, porque la revista se llama así, Reflexiones Universitarias en el Arte de Educar. Y en esa revista han publicado docentes de San Francisco, docentes a nivel nacional y también docentes de otras universidades. ¿Sí? Bueno, pues agradecerles. Adelante, Isabel. ¿Hay algún formato que...? Sí, yo ayer me había comprometido a pasarles en el formato. Es un formato para los artículos basados básicamente en esto. En introducción, metodología, resultados, discusión, y si alguno quisiera colocar conclusiones, la norma de referenciación que vamos a utilizar es APA, pero está descrito en el documento que yo se los voy a pasar. No he querido pasar antes de esta fecha de nuestro encuentro, ¿no es cierto? Porque de repente alguien entra en caos y dice, ¿qué están mandando? ¿Qué hay que hacer? Y se desespera. Entonces preferir primero comunicarles qué cosa se va a mandar, y en base a eso, entonces, los que gusten, que no es una actividad obligatoria porque el curso no obliga, pues querrán someterse a sumarse a esta actividad, pero el resto tiene ya establecido en el tríptico de invitación del curso que puede ser un perfil o puede ser un artículo de difusión, un artículo original que quisieran que se pueda publicar. Bien, bueno, les agradecemos entonces su atención, y bueno, que aunque estemos pocos, bueno, creo que somos los que teníamos que estar. Muy amables. Gracias.